armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En la era digital y globalizada, la delincuencia se ha extendido y profesionalizado con una fuerza y velocidad desconocidas. Pero el modelo policial, encargado de combatirla, permanece desfasado, paralizado por el miedo y la corrección política. Mientras que el poder político se ha ocupado durante décadas de proteger sus intereses antes que la de los ciudadanos, impidiendo cualquier mejora. El poder mediático cuestiona hoy la autoridad policial con una insistencia y agresividad inédita. Soy Francisco García y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de actualidad, porque ya sabéis que la historia fue actualidad. Y hoy vamos a hablar de la delgada línea azul y la guerra al crimen en nuestras ciudades. Espero que no nos veamos en situaciones que la ciencia ficción ha puesto en el cine, ¿no? Yo me viene ahora mismo a la cabeza pensando en la película Robocop en Detroit, cómo el crimen se apodera de la ciudad y un grupo de hombres azules, ¿no?, tiene que intentar controlar el crimen. Por desgracia, esto que parecía ciencia ficción, en muchas ciudades de Europa y América hay zonas no-go que vamos a intentar explicar cómo surgen y cómo se puede intentar que al menos en donde no las haya no surjan y en donde las haya se vayan reduciendo. Para ello contamos con la ayuda de Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y también coautor de un libro del que vamos a hablar. Si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a nuestro canal, dando a la campanita, y también, ya si queréis, invitarnos a un café para que podamos salir de patrulla esta vez con Samuel y estemos bien despiertos a lo que sucede en las noches, que a nosotros nos parecen muy tranquilas en nuestras casas, pero la realidad es que no lo son. Vamos a salir de patrulla con la policía, no solo de España, sino de muchos países del mundo que se tienen que enfrentar al crimen, en muchos casos sin que nadie valore su trabajo. Yo lo digo como hijo del cuerpo de la Policía Nacional Española y por eso siento ese desapego que existe con la policía, al igual que con el ejército, que solo se les valora cuando se les necesita. Vamos a empezar este programa de hoy con Samuel. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, un placer. Gracias por la presentación, un placer estar aquí y hablar de estas cosas contigo. Vamos a intentar dar una visión de la situación que enfocas en tu libro, ¿no? De Don't Fuck the Police, ¿no? Es decir, voy a intentar que no me censuren con estas palabras, que elegisteis una expresión que lleva a que los algoritmos de lo políticamente correcto me censuren el programa, pero bueno, si es fruto de intentar mostrar lo que sucede, pues no pasa nada. A veces tenemos que perder para mejorar, ¿no? De hecho, el juego que ponéis en la portada de vuestro libro, ¿no? Don't Fuck the Police, juega con algo que se usa mucho en esa cultura, ¿no?, que se llama ahora cultura del graffiti, ¿no? Cuando podemos hablar casi en muchos actos de vandalismo callejero puro y duro, que se pinta y se grafitea este graffiti de Fuck the Police, ¿no? Fuck the Police es efectivamente un graffiti que habrá visto casi todo el mundo en algún sitio en algún momento, porque están las paredes de muchas ciudades llenas de esa frase,
no solo las paredes. Yo he detenido en mi carrera profesional delincuentes que lo tenían tatuado en el brazo o en la espalda. También existen camisetas y todo tipo de merchandising. Al fin y al cabo todo es un negocio en esto de la disidencia controlada por parte de las élites de poder, con esto, con el Black Lives Matter, con toda la disidencia. Está muy bien eso, disidencia controlada, es cierto. Sí, en realidad parece, o los jóvenes que están dentro se deben creer que son rebeldes y no son otra cosa que marionetas del poder. Bueno, la esencia del Fuck the Police es un canción rap de Los Ángeles de años finales de los 80, principios de los 90, cuando comienza toda una época de la cancelación de la policía, un rap que se hizo en aquel país, en este menos, pero en aquel país muy, muy famoso, y que da origen a toda una cultura antipolicial, que repito, comienza este tipo de cultura y este tipo de acciones a finales de los 80, principios de los 90, en función de la ciudad y del territorio. Nosotros hemos querido hacer un juego de palabras. En lugar de fuck the police, pues don't fuck the police, porque si jodes a la policía, lo que viene después ya lo saben muchos americanos que cantaban esa canción, pero que hoy han visto cómo se destrozan sus ciudades. El punto final, el recorrido final, un recorrido de muchos años, acababa no hace tanto en Seattle con un proyecto, un experimento, donde una serie de antisistemas ocupaban un barrio, expulsaban a los policías de la comisaría de ese barrio, con la connivencia de la alcaldesa y la jefa de policía Carmen Best. Proponían una nueva forma de organización sin policía, con trabajadores sociales, con todas estas cosas de resiliencia y de perspectiva de género. Y bueno, como la policía era la causante de la violencia, que decían ellos, pues ante la ausencia de policía dejaría de haber violencia. Ese fue el final del experimento sociológico que nació 30 años antes con el Fuck the Police, ¿no? El experimento duró unos 24 días. La primera semana ya hubo varias peleas, mujeres que no podían salir por la noche, varias agresiones sexuales. A la segunda semana ya mataron a un chaval de 16 años, un chaval negro, afroamericano, muerto por otro chaval a manos de otro negro, afroamericano. Otro tiroteo, solo 5 o 6 días más tarde, volvió a matar a un chaval y dejó herido a otro. Y ya a los 24 o 25 días, la alcaldesa de Seattle dijo: enough is enough, ya basta, esto no se sostiene, y ordenó a Carmen Best que la policía entrara en el barrio y recuperara. Bueno, claro, pero tiene que entrar con más violencia de la que había. O sea, claro. Tú has creado el problema y ahora tú vienes de Salvador, que es algo muy de la política actual, ¿no? La política actual, demasiados partidos pasan demasiado tiempo creando problemas o sosteniéndolo para que esto a lo que va dirigido es a mantener gigantescos presupuestos, ¿no? Bueno, detrás del Fuck the Police había lo que había, la cultura de la cancelación policial, y detrás de eso, como saben los habitantes ya de Seattle o de otras ciudades norteamericanas, lo único que hay es el caos. Detrás de la delgada línea azul solo hay caos. Nosotros quisimos explicar todo ese proceso de degradación que ha llegado a Europa en este libro, y revertimos la frase o la cambiamos de sentido añadiendo el don't fuck the police. Efectivamente. Pues vamos a empezar lo primero haciendo una pequeña presentación, ¿no? Eres policía nacional y también presidente de la asociación, ¿no?, de Una Policía para el Siglo XXI, ¿no? Que podemos decir que es una asociación de intereses profesional, no es un sindicato, ¿no? No es el sindicato policial, sino una asociación, ¿no?, de difusión, ¿no?, digamos, de la cultura policial, porque también es de la Guardia Civil, ¿no? Es una asociación civil, como bien dices, donde hay policías de todos los cuerpos, no solo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sino muchos policías locales, Mossos, Erchainas, gente de todos los cuerpos que tiene un objetivo, que es el de revertir el modelo policial a través de, paso previo, comunicar a la ciudadanía, no solo a los policías, que ya lo sabemos, sino a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, trasladar el mensaje de que estamos pasando por los mismos procesos y las mismas etapas por las que pasaron Suecia y Francia hace 20 años, y que por lo tanto vamos a llegar al mismo sitio. Y si la sociedad civil quiere atendernos y reaccionar, pues los votantes deben saber que esto hay que cambiarlo, que si no lo cambiamos, Madrid acabará siendo París, Barcelona ya lo es, ¿no? Zaragoza, Bilbao acabarán siendo Estocolmo. Estamos haciendo exactamente lo mismo que se hacía allí, estamos pasando por las mismas fases. Y ahora allí están cambiando su política porque ven que ya está el peligro muy encima. Pues vamos a intentar ir dando pinceladas, ¿no?, y entendiendo incluso ese proceso, ¿no? Lo primero que tenemos que partir, yo creo, Samuel, es el hecho
de que la policía es un elemento, ¿no?, del gobierno, ¿no?, del Estado, ¿no? El Estado tiene esos tres famosos poderes, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero la policía es la que hace cumplir gran parte del ordenamiento jurídico, ¿no?, porque el que incumple las normas está la policía para, bueno, digamos vulgarmente, detenerle, para ponerlo en disposición judicial, y el juez es el que velará por el cumplimiento de las legislaciones, ¿no?, de la legislación. Claro, esto tenemos un problema en una sociedad, ¿no?, en la que se pone en tela de juicio todo, ¿no? Tenemos tela de juicio de las leyes las cambiamos así cuando nos apetece, después si no nos gusta la volvemos a cambiar, o si sale mal, pues echamos la culpa al que la tiene que ejecutar, pero nunca al que la hizo, ¿no? Que es algo también que estamos viendo ahora mismo con una ley penal, ¿no? Hoy alguien dirá que me meto en política, pero es cierto, es decir, la policía y los jueces no hacen nada más que ejecutar las leyes, ¿no? Si las leyes no son válidas o son malas, no se puede ejecutar correctamente, ¿no? Y eso es algo que yo, como, bueno, yo soy licenciado en Derecho y algo de esto algo sé. Entonces la policía, al final, es la ejecutora de las leyes, y muchas veces se le culpa a ella de lo que realmente es una ley que ellos tienen que hacer cumplir, porque es su trabajo como primeros un brazo ejecutor, ¿no?, del Estado, pero sobre todo también un garante de las libertades, porque la ciudadanía, Samuel, cree que las libertades en un Estado buenista, ¿no?, en el que todo el mundo es bueno, tú eres libre y nadie te va a impedir a tu libertad, ¿no? Pero la realidad es que no todo el mundo respeta la libertad de los demás, ¿no? No. Has dado algunas claves que hay que matizar y explicar. Has hablado del instrumento del Estado y también del gobierno. No, ojalá fuéramos instrumento del Estado. La realidad es que somos instrumento del gobierno. Sí. El gobierno Tristemente, casi ya no hay separación entre gobierno y Estado. El poder ejecutivo se ha comido literalmente a los otros dos poderes, de tal forma que si tú vas al Parlamento español, la Cámara Legislativa, otro de los poderes, el Ejecutivo está dentro de la Cámara, debería estar separado, pero no solo está dentro de la Cámara. Es decir, miembros del gobierno no solo tienen un banco, un sillón en el Congreso de los Diputados, sino que tienen un sillón en primera fila y sus sillones son de diferente color al resto. Es decir, para marcar ya de plano la preponderancia de un poder sobre el otro. Ojalá no fuera así, pero en nuestro país, hay otros países donde el sistema de contrapesos, como en Estados Unidos, es muchísimo mejor que el nuestro, por el sistema electoral, pero bueno, en España está como está. Pero es que también se ha comido, en parte, al tercer poder, que es probablemente el más importante porque es el poder garante, ¿no? Cuando tú escoges desde los partidos a los jueces que van a ser los miembros de los órganos de decisión del poder judicial, también te has comido uno de los tres poderes. Ya casi no hay separación entre gobierno y Estado. Ojalá fuéramos el instrumento del Estado, pero somos el instrumento del gobierno. La policía, de facto, es el gobierno. Yo esto siempre lo digo. Sí, claro, yo por mí, que soy un clásico jurídico y me gusta la división de los poderes, que me cuesta reconocer eso, que es cierto que estás comentando. O sea, yo entiendo que la policía es del Estado, no del gobierno, porque para mí el Estado es... No, ya lo sé. Debería ser. No. Yo voy a lo que tendría que ser, y ojalá fuese, ¿no? Porque eso es lo que es garante de la libertad democrática, ¿no? Es decir, la separación de poderes. Y también, cuando hablamos de esto de que debería ser, ¿no? Y es cuando la gente habla de violencia, ¿no? Lo que acabas de decir en Seattle, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? Que la policía usaba la violencia. Es que podemos decir que cuando se configura el Estado, ¿no? El Estado de contrato social, ¿no? Es el famoso monopolio de la fuerza, ¿no? En el que los ciudadanos, para tener libertad, y cede en el Estado la violencia que yo tengo propia, ¿no? La capacidad de defensa, o la capacidad de tener armas, o la capacidad de defender mi casa, al Estado, para que con el monopolio de la fuerza respete mi libertad y haga que los demás respeten la libertad de los demás conciudadanos, ¿no? Pero claro, cuando andamos a medias tintas, ¿no? Si la policía no puede ejecutar la violencia, la ejecutará otro, ¿no? Claro, esa es la segunda fase por la que se pierde un país, que es cuando se negocia la autoridad, ¿verdad? La democratización de la autoridad. Efectivamente, la autoridad no se puede negociar, la autoridad es autoridad porque se impone. Si no se puede imponer, no es autoridad. En un Estado, en una dictadura, en un Estado no democrático, sí se puede hablar de violencia desde el Estado, porque pues, son órganos que no están respaldados
por el poder popular. En una democracia, al contrario, de lo que se debería hablar en realidad es de la fuerza que utiliza para revertir el resto de violencia órganos que están capacitados para ello, porque como bien has dicho, hay un contrato social donde el ciudadano pues renuncia a su capacidad de defenderse para evitar una especie de caos o de anarquía, ¿verdad?, organizada, y renuncia a esa capacidad y la deja en manos del Estado para que le defiendan, en este caso a través de la policía. ¿Se está democratizando la autoridad? Evidentemente, igual que se pasó en Francia hace 2 décadas, igual que pasó en Suecia. Cada actuación policial es grabada y escrutada, hasta manipulada, mejor que escrutada, porque te ofrecen 2 minutos de vídeo, que son la parte represora, que son la parte final del vídeo, nunca te ofrecen de dónde viene esa acción, y a partir de ahí se crea una imagen sobre la policía, que luego además tiene su eco en televisión, en series, en canciones, en el cine, demás, y se crea un caldo de cultivo que provoca una desafección entre la ciudadanía y el policía. Por eso es muy importante diferenciar a la policía, gobierno, de los policías. Los policías hacemos lo que podemos, algunos arriesgando mucho en cuestiones, dando mucho tiempo de nuestro tiempo que podríamos estar dedicando a otras cosas, arriesgando unos expedientes, como me pasa a mí y a otros de mi asociación, para intentar hacerle ver a la gente que los policías no pensamos igual que la policía. La policía en este sistema, donde, como hablamos antes, el Estado y el gobierno ya casi se confunden, es directamente el gobierno. El ministro de Interior no es un policía, el secretario de Estado de Seguridad no es un policía, es un tío con carnet del partido, el director general de la policía no es un policía, aunque suene raro. No, y no sabe nada a lo mejor de la policía. Delegados del gobierno, responsables de seguridad en todos los territorios, ninguno es policía, pero todos tienen el carnet del partido. Luego la policía es el gobierno y los policías somos otra cosa. Sí, no, estoy contigo ahí, no tengo dudas ninguna. El tema, claro, que esto va, no sé, modificando mucho, ¿no? Pasamos de un momento en el que el respeto a la policía era casi miedo, ¿no? En la época, yo me acuerdo de los grises, ¿no? Mi padre era de los grises, pasó a ser marrón y al final le tocó el azul, ¿no? Pasó por los 3 colores y, bueno, era tiempos distintos, ¿no? Una sociedad distinta, ¿no? Pero yo creo que la puesta en duda de la autoridad, ¿no? Yo soy de casi de los 70, nací en el 70, de ese baby boom, ¿no? Años 80, ¿no? En mi barrio, que era un barrio de Oviedo en el que había droga y bastante droga. Yo por suerte no me metí en eso, pero compañeros míos de colegio sí, ¿no? Pero no había una, digamos, o por lo menos en mi ambiente, no había una oposición a la policía. Es decir, el que estaba en ese tema, bueno, huía de la policía, pero el resto vivía una vida tranquila. Pero ahora, ¿no? Un poco sí que se amplía, ¿no? Ese falta de respeto a la policía. Y no basado en una experiencia, sino en una especie de lo que tú dices, un discurso, ¿no? Un discurso contra la autoridad. Contra toda la autoridad, porque como no hay autoridad en nada, ¿no? En los colegios, el profesor ya no es autoridad, el juez es lo único que parece todavía autoridad, ¿no? Pero no hay autoridad en nada, todo es discutible, ¿no? E incluso lo que dice una persona premio Nobel de física es discutible por cualquiera, porque ¿quién es él para decir que yo no puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en que todo es discutible hasta que la Tierra es plana, ¿no? Y tienes que respetar su opinión. Claro, la policía se le discute su autoridad, ¿no? Claro, pero no es la policía solo, es el mundo. El mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Venimos de un mundo clásico con una serie de principios y valores que, independientemente de la época política en la que se desarrollaron, tenían una serie de principios y valores que tenía la sociedad, más allá de que estuvieras en democracia, en dictadura, da igual. La sociedad tenía una serie de principios y valores que de repente, en este torrente de libertad que llegó en los años 80 y que evidentemente no supimos canalizar, la heroína es una de las pruebas más grandes. Yo soy de un barrio obrero de Mieres, también he perdido amigos del cole. Yo de Vallovín, que seguro si te suena, Oviedo, tenía mucho de eso. Vallovín, claro. Pues es una de las cosas que no se supo gestionar, hasta la libertad. Tiene que tener límites, hasta la libertad hay que saber gestionarla, porque si se desborda, pasa lo que pasa. Si te crees que puedes hacer lo que te dé la gana, pues eso tiene sus consecuencias, ¿no? Es el mundo, no es solo la policía. Hemos perdido los referentes formales de autoridad. No la gente que llegaba a tu plazoleta y todo el mundo se levantaba y decía, ¿qué pasa? No, el profesor que podía dar un cachete a una persona que había que reconducirla, porque si no la reconduces a esa edad, luego cada vez va a ser peor y va a acabar destrozando su vida y la de otros. Ese cachete hoy ya te mete en la cárcel directamente. No hay, vamos, a nadie se le ocurriría hoy en un cole dar un cachete como los que yo he visto dar en mi colegio, pues toda la vida de Dios, diríamos, ¿no? O el que recibimos. Claro, efectivamente. Entonces, se pierde estos
principios, estas autoridades informales, estas cosas que sostenían a la sociedad, que con ciertas reglas, con ciertas normas, por un caminito que provocaba que eran sociedades abiertas, barrios como el que crecimos tú y yo eran barrios abiertos, no se construían como hoy las urbanizaciones cerradas con perspectiva de seguridad. Tú y yo caminábamos extensiones de terreno siendo niños sin ningún peligro, íbamos al colegio, al instituto solos sin ningún peligro, algo impensable hoy a ciertas edades. De hecho, de no haber sido por la explosión de la heroína, los 80 habrían sido un vergel de seguridad, un vergel, pero eso condicionó prácticamente toda la vida en todas las ciudades, ¿verdad? Pero el médico era un agente informal de autoridad, el profe, el policía, y ya no lo son. Sí. Esto es así, ya no lo son. Ahora cualquiera discuta a un médico y le llama de todo si no está de acuerdo. No, y está Google, que te soluciona todos los problemas médicos. Google, efectivamente. El profe ha dejado de ser esa figura de autoridad. Primero le bajamos el escalón, todas las clases tenían un escalón alzado donde el profe hablaba desde una altura superior al resto para que todo el mundo tuviera claro quién era la autoridad allí. Bajamos al profesor a la misma altura de los alumnos y ahora ya directamente se hacen asambleas donde participan todos en condiciones de igualdad, pero desconocen que la asamblea nunca fue un método para perfeccionar ninguna democracia. La asamblea no era más que un método para localizar a la disidencia, ¿no? Sí, pero bueno, yo me dándote todos aquellos que empezaron con asambleas, cuando llegan a ser ellos el jefe del Estado, generan una policía mucho más perseguidora de las libertades que la que había casi anteriormente. Es decir, la policía es un instrumento que cuando no te gusta tiene que desaparecer, pero cuando es la tuya tienes que empoderarla. O sea, eso es algo que es interesante en muchos sistemas, ¿no? Ideológicos. Pues vamos a ver un poco cómo es ese esquema, ¿no? Ese esquema que corremos peligro en muchos países. No digo de convertirnos en estados fallidos, pero sí que hay países del mundo que se están convirtiendo o son estados fallidos por el crimen, ¿no? Por la delincuencia, ¿no? Es decir, si nos vamos a las maras, ¿no? En Centroamérica, son la causa de que países centroamericanos sean estados fallidos. Y si hay oyentes que me oyen, siento que se enfaden, ¿no? Pero Salvador, Honduras, ¿no? Tienen un problema tan grande de delincuencia, ¿no? Que es la causa del fracaso de su sistema, ¿no? Es verdad que en Salvador están intentando, ¿no? Salir de esa situación con un sistema que en un programa escuché que se basan en parte en los conceptos que vosotros predicasteis en una especie de guión, ¿no? O guía, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto viene porque antes de ser famoso y de ser presidente, Bukele no seguía a la asociación. Sí, efectivamente. A ver, es difícil, muy difícil hacerle entender a los que nos están viendo ya aquí, siendo europeos, viviendo en Getafe, viviendo en, yo qué sé, en Torremolinos, lo que está pasando en Hispanoamérica, en algunos países, y lo que está haciendo Bukele, ¿vale? Es muy difícil, porque tienes que estar allí, tienes que ser una familia de 4 hijos donde te han matado a un chaval de 15 años y te han violado a la niña y solo tienes 2 y no los sin tocar y no los quieres ni dejar salir de casa, vivir en ese ambiente de asesinatos constantes, de violaciones constantes, donde en el barrio no manda la policía, manda la Mara, y el jefe de la Mara, cuando tu hija pasa por delante de él y se encapricha de ella, dice esa, y si esa no va esa misma noche a visitarle, al día siguiente aparece con la cara llena. Hablaba de Bukele. Para entenderlo hay que estar allí. Juzgar a Bukele sin haber vivido las últimas décadas en ese país es muy difícil. Lo que sí debe saber la gente que hay ciertos estadios de criminalidad desbordada, que cuando llegan a un territorio, de ahí ya no se vuelve, a no ser que implantes una política criminal de tolerancia cero y cambies todo el modelo policial. Ya no se vuelve con políticas sociales, ya no se vuelve de ahí con educación, es mentira. Ya no se vuelve de ahí con prevención. La prevención, los métodos de prevención, los sistemas de prevención pueden impactar en las siguientes generaciones. Podrás ver si tienes éxito o no dentro de 20 o 30 años. Pero la prevención no sirve ya en El Salvador. Primero tienes que revertir lo que está pasando y luego iniciar la prevención. No sé, hay ciertos estadios de criminalidad y en Europa ya lo sabemos. Es decir, Suecia era el país de las políticas sociales. Te daban una paga por todo. Llegabas, un inmigrante recién llegado, recibía una paga por todas las mujeres. Por cada hijo podían estar 2 años en su casa recibiendo una paga. Esto provocaba que mujeres que vienen de culturas donde la mujer no vale absolutamente nada, llegaban allí, el marido les decía, pues ten un hijo, quédate 2 años en casa, ten otro hijo, 2 años en casa, ten otro hijo, 2 años en casa. La mujer llevaba 6 años en Suecia, no hablaba nada de sueco, no conocía ningún sueco, no se había integrado en nada de la forma de vida sueca, era una esclava en casa. Políticas sociales, Suecia sucumbió. Educación, lo mismo. Francia,
la educación por excelencia europea, el liceo francés, la educación de la que todo el mundo presumía. Francia sucumbió. Hay ciertos estadios de degradación criminal de los que solo se vuelve con una política de tolerancia cero. Y cuando consigas revertir esos estadios, entonces se empieza a hablarme de prevención, de sistemas de prevención, de políticas sociales, de educación, entonces, no antes. Porque claro, eso es un trabajo muy a largo plazo y los chavales mueren día a día y las niñas son violadas día a día. Así que si no vives eso, no vengas a opinar de qué. ¿Con qué objetividad vas a opinar tú viviendo en un chalet en Getafe? No tienes ninguna objetividad para opinar de eso. Claro, aquí cuando hablamos de estas pandillas juveniles, pandillas latinoamericanas, pandillas lo que queramos, es decir, los Latin King, los nietas, hay que entender que lo que hacen es crear un grupo entre ellos, dar a jóvenes que a lo mejor viven en un barrio marginal, pero les dan un sentido de su vida, ¿no? Y al final esto es una pescadilla que se va mordiendo la cola y se va haciendo cada vez más grande, porque si no eres de ellos, no eres de nadie, ¿no? Y eso, por un lado, tiene una faceta a lo mejor social, que hay que hacerlo al comienzo, pero cuando esto ya se apoderan de una ciudad entera, ya no vale la faceta social, ¿no? Es decir, ya hay algo más. Yo lo sé porque conocí, por ejemplo, misioneros salesianos que estaban en lugares de estos, y claro, lo que me contaban, claro, es que es muy complejo. Es decir, daban clase a niños que iban a rezar a la Virgen del colegio para matar a alguien por $50. O sea, matar a una persona por $50 y le pedían a la Virgen que no les matase a ellos, es decir, que volver, ¿no? Por $50 con el éxito, ¿no? Y eso es por dinero, que eso es una parte. Después están todos los ritos iniciáticos de estas pandillas que llevan a hacer cualquier barrabasada, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo, claro, que por un lado, la gente que no lo vive le parece pobre gente, sí, pero la forma que la pobre gente no caiga en este juego es a veces cortar las cabezas, es decir, tienes que acabar con los que llevan a estos chavalinos de 15 años, 14, 12, 13 a esta situación, ¿no? Y ahí tienes tu razón, que no vale una terapia, digamos, de subvención, porque los líderes, ¿no? Los líderes de las maras vivían en Estados Unidos antes de llegar allí, a Salvador. Es decir, no se crea en Salvador el problema, sino el problema se crea en Estados Unidos y lo vuelven a sus países de origen, ¿no? Es que los echan. Sí, los echan y vuelven para allá. De Los Ángeles, por el nivel de criminalidad que habían alcanzado. Y en Estados Unidos se montan por lo mismo por los que se han montado en Europa. Es decir, son personas de segunda y tercera generación, procesos que no se saben asimilar, de una inmigración a mitad del siglo pasado, de una inmigración masiva de Hispanoamérica hacia Estados Unidos a través de la frontera con México, ¿no? Padres, digamos, que se matan a currar 12, 13 horas, 14 horas, no están nunca en casa. Mamás que tienen 4 o 5 hijos y se tiran todo el día currando en casa. Y chavales sueltos por los barrios, procesos de autonomía, no saben qué hacer, no hay futuro y acaban encontrando ese símbolo de pertenencia o ese estatus de autoridad dentro de la banda, ¿no? Es un problema muy complejo, pero es la pescadilla que se muerde la cola, como tú muy bien has dicho. Si no reviertes ese problema, todo lo demás viene de añadido. ¿Quién va a invertir en un país donde no se puede salir a un barrio a partir de las 7 de la tarde tranquilo? ¿Quién va a invertir ahora en El Salvador? Cuando Bukele ha conseguido ya no sé cuántos días seguidos sin homicidios, pues mucha gente vendrá a invertir ahora en El Salvador. ¿Qué hacen esas inversiones? Que se produzcan una serie de trabajos para estos chicos jóvenes que antes se pasaban todo el día en el campo de fútbol, en el barrio, en la plaza y demás, y ahora pueden estar trabajando. Por más o menos dinero, pues pueden estar trabajando. Si no reviertes eso, no viene nada de lo demás. Nada de lo demás. No es que no tienen trabajo estos chicos. Pero ¿cómo quieres que tengan trabajo, hijo, con este barrio que tienes? ¿Quién va a venir aquí a poner una empresa a este barrio si en El Salvador había que pagar un impuesto todas las semanas al jefe de la Mara de una maldita tienda que daba 4 duros, no daba ni para comer, y aún así 2 de esos 4 duros se los tienes que dar al jefe de la Mara? Sí. Y luego dices que es que el chaval no tiene dónde... Bueno, pues primero corta la cabeza al monstruo, corta la cabeza a la serpiente, y luego ya habrá puestos de trabajo para esos chavales. No, eso por ti estoy coincido contigo. Después, por otro lado, el error, ¿no?, que se planteó es la subvención en vez de enseñar un trabajo, ¿no? Es decir, yo esto lo tengo bien claro. Tú cuando subvencionas a gente que no tiene nada que hacer, se dedican, bueno, al consumo de cosas y a hacer cosas. Cuando tú les enseñas una profesión y les das la capacidad de trabajar, lleva a otra situación muy distinta, ¿no? Es lo que estás comentando, que coincido contigo, pero a veces es muy difícil eso hacerlo en un lugar en el que existe criminalidad, existe delincuencia. Esto parece que estamos hablando de política, pero esto lo tienes tú en un esquema que lo hizo un compañero tuyo, ¿no? Tengo aquí una especie de presentación de cómo se comienza la degradación, ¿no?, de una sociedad, ¿no?
Y aquí tienes un poco degradación continua, efecto Lucifer. Si lo puedes explicar un poco, si no, no sé si lo estás viendo, es en la página de tu libro. No lo estoy viendo, pero creo que me lo mandaste antes. Sí, te lo mandé al WhatsApp, sí, es un esquema que tienes en el libro. Sí, vale, esto es un esquema que hizo, si no recuerdo mal, Juan Pablo de Anca Cuesta, uno de los brainstorming de mi asociación, que empieza a controlar el crimen a través de la estadística. ¿Qué quiere decir esto? La estadística son números, es decir, son discursos que vender a los políticos. Los mandos son escogidos por los políticos, primer nivel de degradación. Los políticos, al ser escogidos por los mandos y no por mérito y capacidad, ¿sirven a quién? A aquellos que los escogieron. No sirven a la ciudadanía. ¿Cómo se puede servir a esta gente? Dándoles un discurso. Ahí entran los números. Como decía William Bratton en Nueva York, estamos haciendo números, no estamos resolviendo problemas. Esto da comienzo a la degradación de barrios y ciudades. El político te dice que todo va bien, que la estadística va bien, pero tú sales a tu barrio por el pan y ves que tu barrio ya no es tu barrio. Las bandas criminales se van imponiendo, la estadística no sube, porque si algo tienen las bandas criminales es el crimen oculto, ¿no? La zona negra. Claro, es que hay tantas... No, es que a veces cuando una mafia o un grupo organizado controla una zona, entra en las famosas leyes del silencio, ¿no? La omerta. La omerta siciliana, no hay denuncias. Nadie denunciaba que tengas que pagar un impuesto. Nadie denunciaba un robo, porque el castigo era peor, ¿no? Entonces, estadísticamente, no hay aumento de la criminalidad cuando el nivel es muy alto. Aparte, creo también que ¿para qué vas a denunciar si no se detiene a nadie? Es decir, claro, pues, ¿para qué voy a denunciar si al final estoy yo más tiempo en la comisaría que el delincuente, ¿no? Y eso, claro, eso. Al final el elemento coste-recompensa, la gente evidentemente no va a denunciar a la banda Latin King de su barrio, ni un papá va a decir a su hijo que haga eso, y lo que se produce en la sociedad es una disonancia cognitiva. En el telediario están diciendo todo va bien, pero en tu barrio nada va bien. Cuando la gente empieza a rebelarse un poco, los políticos les piden cuentas a los mandos. Como los mandos no llegaron por mérito y capacidad, sino llegaron escogidos a dedo, los mandos no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Entonces comienzan a hacer lo que se hizo en Francia y en Suecia y se está haciendo ahora aquí, que son esta serie de macrooperaciones que llaman, ¿no? Operaciones improvisadas que dan números, 1000 filiados, que no sirven para nada, 12 actas de droga, son chinitas de hachís así que se quitan en los parques, nada, no sirve absolutamente para nada. El político de turno vende la macrooperación, que además ha sido anunciada en televisión con toda la parafernalia habitual, pero el problema sigue intacto, sigue en el mismo lugar. Y se produce esto que llamamos el efecto Lucifer, que es la empatía de la criminalidad, es decir, que hay grupos criminales que dicen, oye, mira, esto funciona, a estos les va bien. Si a estos les va bien, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Es decir, aquí mis papás se matan a currar, yo no tengo unas Nike Jordan, yo no tengo un móvil de última generación. Estos de la banda que han constituido una banda no trabajan, tienen unas Nike Jordan, tienen un móvil de última generación. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Y empiezan a crearse más grupos. Existe un efecto. Esto me suena a las tentaciones que tuve yo en mi barrio con este tema. Claro, tío, tarjetas de crédito, con el buzón que sabíamos cuando llegaba el cartero, y en mi barrio pues se hacía. Yo no, yo de hecho me acercaba, sabía yo tenía amigos que lo hacían, y claro, todas estas cosas, cuando ves el éxito de unos que no pasa nada, anima. Si no tienes un freno moral o ético de una familia que te dio una educación, caes seguro, o sea, caes pero de lleno, o sea. Sí. Y una vez que las bandas empiezan a crear por empatía, por este efecto Lucifer del que hablamos, ya no hay solo una banda, hay una, hay dos, hay tres, y el problema de las bandas ha sido el mismo en todos los sitios del mundo, en todas las épocas. Las bandas compiten por el territorio y por la mercancía. Son las dos cosas por las que compiten. Y cuando el territorio se queda pequeño, porque cada vez hay el mismo territorio para más bandas, y la mercancía se queda escasa porque hay la que hay, pero cada vez hay más gente que quiere comprar, pues entonces comienzan las luchas. Empezamos a ver machetazos, empezamos a ver armas de fuego, empezamos a ver tiroteos en discotecas y empezamos a ver lo que Francia ya vio desde hace décadas, lo que Suecia ya vio, y nosotros estamos empezando a ver. Ahí se generan las zonas no-go, ¿no? Que una de las famosas siempre fue, los suburbios de París, ¿no? Esa zona de Saint-Denis, que siempre tuvo su fama. Se intentó un plan renove, ¿no?, de Saint-Denis con la creación del estadio de fútbol, toda esa zona, y la gente, pensaba que molaba y tal. Y en tu libro es cierto que lo cuentas. Mi mujer está leyendo el libro y cada poco me relata cosas, ¿no? Y ahora me lo preparé yo un poco para el programa también,
Y comentas la zona de Saint-Denis, ¿no? Que hay gente que descubrió que en Saint-Denis había ladrones. Cuando llegaron en multitud de gente a robar en los mundiales de fútbol, ¿no? En aquella final de... No, fue una Eurocopa, ¿no? No me acuerdo. La Copa de Europa del Madrid. Eso, justo, la Copa de Europa del Madrid, que les robaron a la gente. Claro, es decir, eso se sabía, es una zona no-go. ¿Qué pasa? Que a veces no queremos ver eso porque estamos también un poco acostumbrados, ¿no? a que las ciudades son muy tranquilas todas. En España tenemos cierta visión, que hablaremos después de ella. Todo es muy relativo también, ¿no? Y por ejemplo, familia mía mexicana, claro, para ellas España es tranquilísimo, claro, comparado con México DF, claro, y comparado con las afueras, ¿no? Pero por ejemplo, eso de las zonas no-go, claro, yo es que ahí tengo el dilema, ¿no? Es decir, entiendo que tú, el gobierno, recomiendes no ir a los turistas, ¿no? Pero claro, cuando llega a tal estado que ni la policía entra, o cuando entra, tiene que entrar en operaciones especiales a gran escala, Hay otro ejemplo que yo creo que es el éxito del cambio en ese paradigma, que es Nueva York, años 80, cuando es una ciudad caótica, y te acuerdas tú seguro que la película aquella de Distrito Apache es un ejemplo de una comisaría que era una zona no-go, ¿no? Que estaba casi la comisaría asediada, ¿no? No, literalmente estaba asediada. Y como poco a poco, ¿no? Un nuevo alcalde, Giuliani, cambia la ciudad, una ciudad que estaba muerta por dentro, igual que muchas ciudades americanas, ese símil de la manzana podrida, ¿no? Que el interior de la ciudad estaba muerto y la gente vivía en los suburbios, en urbanizaciones con cámaras de seguridad. Es decir, la gente que hablaba de estos mensajes de, bueno, no, hay que entender al criminal, tal, claro, vive en su Claro. casa en buena zona y nunca vivió la experiencia de vivir en una zona peligrosa o en un barrio marginal. Es muy fácil hablarlo, ¿no? Otros que, bueno, a lo mejor tuvieron la suerte de salir de ahí, todavía tienen el recuerdo, ¿no? De esa zona y mejor, ¿no? Pero claro, sí, el mensaje es muy chungo, ¿no? Cuando lo dice gente que nunca vivió esa experiencia, ¿no? Claro, sí. Si vives en un chalet en la Navata, rodeado de guardias civiles y cámaras de seguridad privada, probablemente la empatía y el hay que entender con el criminal te salga de natural, te salga bien. Si vives en un barrio de Parla, igual la opinión sobre eso es muy diferente. Nueva York era una ciudad literalmente en guerra, una ciudad de 400 homicidios, una ciudad de 8.000 agresiones sexuales durante los años 80, con un modelo policial, un sistema policial bastante corrupto, ¿verdad? Que también vimos en el cine. Has apelado al Distrito Apache, bueno, Sérpico, también vimos en el cine, hasta que llega Giuliani y da el poder a un policía de verdad, un policía operativo, no a uno de los majors de Nueva York que habían sido parte del problema y por lo tanto no podía ser parte de la solución, no a uno de los que hacían números, sino a uno de los que querían solucionar problemas, y en muy poco tiempo. Que si tú dejas hacer a la policía, como ha demostrado Bukele, como demostró Giuliani, en nada, en menos de 6-7 años, las agresiones sexuales en Nueva York habían descendido un 80%, que no es una broma, pues de 8.000 agresiones al año, y los homicidios pasaron de 2.300, 2.400 a 300. Es una barbaridad, es una represión criminal nunca antes vista hasta la llegada de Bukele y que tuvo un nombre, el mismo nombre que Bukele, no hay tampoco que ser muy listo, es zero tolerance, tolerancia cero, ¿no? Solo de esos estadios, de esos niveles de criminalidad, como te dije antes, solo se vuelve con una política de tolerancia cero. Y una vez que ya hayas pacificado la ciudad, una vez que tengas controlado la ciudad, una vez que los policías patrullen tranquilos por todos los barrios de la ciudad, entonces comienzas a aplicar planes de prevención, políticas sociales, políticas educativas, lo que a ti te dé la gana. Pero eso no se puede hacer hasta que no hayas llegado a ese punto. Y para llegar a ese punto hay que dejar a la policía hacer su trabajo y no cuestionarles permanentemente y poner al frente de la policía policías operativos y no a los comisarios generales a los que estamos acostumbrados, nosotros denominamos el modelo Villarejo, ¿verdad? Que son escogidos todos desde el poder político y que se tiran toda su carrera profesional sirviendo a discursos políticos. Ahí cuando hablamos de Giuliani, en tu libro pones muchos ejemplos, después hablaremos de alguno, pero hay uno que no sé si lo pones, pero viene o sea, es el que Giuliani ejecuta, que es la teoría del cristal roto, ¿no? O de la ventana rota. Eso yo en sociología lo estudié y es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, cuando hay una casa abandonada, ¿no? Nadie tira la primera piedra a una casa y comienza el maltrato, ¿no? Pero cuando alguien ve un cristal roto y ya ve dos y ya ve tres, hasta el más bueno tira una piedra, porque ya no es el primero, ¿no? Esto es un juego que en Nueva York se hacía mucho, ¿no? Con el tema del metro, el graffiti en el metro,
Y la guerra que empezó Giuliani de no tolerancia de maltrato al metro. Es decir, si un metro lo pintaban, no salía de la estación. Porque era abrir un cristal que lo rompiesen y que el efecto de inmediación llevase a que se maltratase todos los metros, ¿no? Y él dio... Claro. El recorrido exacto de lo que acabas de nombrar es que el hombre que revierte la criminalidad, el hombre que llama Giuliani, William Bratton, que es un policía de Boston, el hombre al que llama Giuliani lo llama porque desde el 89 hasta el 93 había revertido la situación en el metro de Nueva York. A través de esto que acabas de nombrar, que es el Broken Windows Policing, había revertido la situación criminal en el metro de Nueva York, que durante los 80, como bien sabe alguna gente, sobre todo los que vivieron allí, tenía un toque de queda no formal, no sonaba ninguna sirena, pero a partir de las 11 de la noche las familias no dejaban a nadie, ni a sus hijos, ni ellos mismos bajaban al metro, ¿no? Bratton resolvió aquello. Nosotros a eso lo llamamos zona de confort criminal y efectivamente tiene un efecto empático que también tiene que ver con el efecto Lucifer del que hablamos antes. El Broken Windows Policing nace aunque es famoso por Killing, ¿verdad? Por el libro de Killing, por el mítico artículo de Killing, pero bueno, nace en realidad es un experimento sociológico de Zimbardo, de Philip Zimbardo, profesor de Stanford. Ahí fue lo que estudié yo, Zimbardo en sociología, ese fue. Zimbardo decide dejar un coche, digamos, abierto en el Bronx, en Nueva York, y otro en Palo Alto, en el barrio de Los Ángeles o de California, más de mayor nivel económico, ¿no? Entonces se da cuenta de que el coche del Bronx enseguida es vandalizado, en cuanto la gente ve que lleva allí 2 o 3 días sin moverse, pero el coche de Palo Alto no es vandalizado. Hasta que manda a uno de los alumnos que había colocado el coche que rompa un cristal de ese coche. Y entonces, al poco tiempo, incluso en Palo Alto, el coche acaba absolutamente vandalizado. Solo hacía falta ver un cristal roto para entender el mensaje final del Broken Windows Policing, que es muy sencillo. Es nobody's watching. Aquí nadie vigila. Si este coche tiene un cristal roto y lleva 2 días con el cristal roto, aquí nadie vigila. Y si nadie vigila, el ser humano tiende a aflorar sus instintos más primitivos, más atávicos. ¿Por qué no? Si nadie vigila, ¿por qué no voy a meter la mano? Y ahora saco el casé y luego rompo el retrovisor. Y luego ya viene otra y es la violencia por la violencia. El coche está destrozado, pues cojo una piedra y la arrojo. Es un experimento de Zimbardo que da origen a toda una teoría criminal. Pero eso es algo que incluso los niños pequeños, ¿no? Que a priori no son delincuentes, pero son 3 añinos, 4. Yo me acuerdo un día mi hija que la veo, no sé, tirando una piedrina pequeña a un coche, ¿no? Y la riño, ¿no? Ahí hay una amiga. La riño, pero vi que no quedó nada. Pero ¿qué pasa? Que el coche ya estaba rayado. Me dicen, papá, es que está estropeado el coche ya. Ya un coche un poco abandonado, un poco viejo. Y dije, no, pues igual, el coche no tienes que tocar, que no es tuyo. Pero los niños ya ese efecto sí. Lo ven, claro, ya un adolescente que está aburrido ya lo ve aún más, ¿no? Pero es cierto que esa teoría, ¿no? De no ser el primero, y eso incluso en estas pandillas, ¿no? Juegan con eso. Es decir, cuando hay una agresión grupal, ¿no? Que se habla mucho de todo tipo de delincuencia, ¿no? Cuando alguien empieza, el resto ya va en cadena porque ya se rompió, ¿no? Esa veda, ¿no? Se rompió, o una paliza grupal, es decir... Pero hay un efecto masa, no solo sí. entre los delincuentes, eso es algo que se estudia a la hora del tratamiento de masas. Esto, por ejemplo, los antidisturbios lo estudian mucho. Ese efecto masa pasa entre personas normales, entre gente de bien. Sí. Tú vas al estadio del Bernabéu, al Molinón. Te vas al Molinón, bueno, en tu caso al Nuevo Tartiere. Si voy al Molinón lo veo claro, que ahí lo hacéis. Vale. Bueno, yo iría al Molinón. Y una persona, un padre de familia, si se pone en la gradona, en la grada oeste o en la grada este de cualquiera de las 2 gradas o incluso en el fondo norte del Molinón, pues se comportará como lo que es. A veces gritará, a veces tal. Pero si tú metes a esa misma persona en el fondo sur, dentro de los Ultra Boys, podrá empezar controlándose. Sí. Pero al minuto 10, al minuto 15, si le pones una cámara, tú mismo verás que ya es otra persona. Ya grita de manera diferente, ya tiene un gesto mucho más violento en la cara, ya se atreve a lo mejor a bajar más cerca de la valla, ya es un efecto empático, mimético, y es atávico, es instintivo. A los seres humanos nos sale, nos surge. Por lo tanto, además está analizado científicamente. Por lo tanto, es así. Sí, eso es la teoría de Leboeck, que yo lo estudié en sociología de comportamiento colectivo, psicología, que es, más o menos se resume así: el hombre es inteligente, la masa es estúpida, ¿no? Y ahí no hay duda ninguna que
que en ese funcionamiento nos dejamos llevar por lo demás. Es decir, si vas con gente bien, eso ahí tienen razón las madres, ¿no? Mi hijo era bueno, acompañar a sus amigos los malos, ¿no? Esto enlaza con la manera en la que empezamos el programa, con la asamblea. La asamblea es una manera de dejarse llevar, de arrastrarse. Sí. Muy poca gente se atreve a levantar la mano en una asamblea para discrepar. Hay que hablar en público, hay que enfrentarse a los que están con el megáfono enfrente. Al final, la asamblea es una forma de eliminar la libertad individual y conformar un rebaño, ¿verdad?, acrítico que siga al que lleva el megáfono. Y ya está, no hay más. No, y de hecho se produce. Es que me están viniendo los recuerdos de mis estudios de sociología y psicología. La teoría de H de la presión grupal, eso de, no sé si conoces el experimento, de unas líneas que son todas iguales menos una que es un poco más grande o más pequeña. Y en el experimento todos intentan convencer a uno, que es el que no es parte del experimento, de que todas las líneas son iguales. Y al final la persona llega a convencerse de que todas las líneas son iguales porque todo el mundo dice que son iguales. Y por la presión grupal cambias la percepción. No es que se deje de convencer. No, mal, tienes razón. No. Pues sí. Y esas cosas. Y, claro. Ese experimento lo he visto, no al que te refieres tú, pero lo he visto en estas cosas que se hacen ahora modernas de vídeos, de estos de Instagram y demás. Lo he visto en una sala de espera donde, sin saber por qué ni para qué, de repente suena una mini sirena y cada vez que suena esa mini sirena, todos los que están dentro, que están preparados obviamente, se levantan y se sientan. Y una persona que llega nueva al escenario, que no sabe ni para qué es la sirena, al ver durante 2 veces o 3 que todos cuando suena la sirena se levantan y se sientan, a la tercera vez que suena la sirena, ella también se levanta y se sienta. Claro. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero ha imitado al resto. Sí, por acaso. Pues acaso, eso lo tengo bien claro. Vamos a más ejemplos en tu libro. Hablas un poco de las zonas no-go, hablas del caso, ¿no?, de Salvador, un poco así. Y también hablas en sí también un poco de la imagen que tiene la policía a día de hoy, ¿no? Es decir, hablamos un poco de la autoridad, que no está bien vista, pero el uso de la fuerza, ¿no?, por parte de la policía, como que tiene que ser siempre proporcional. Es algo que me llama la atención. Siempre es proporcional o legítima defensa, ¿no? Cuando realmente la policía tendría que tener fuerza para imponerse, ¿no?, ante alguien que rompe el orden establecido, ¿no? No digo maltrato policial, eso no es el caso, pero sí ejercer la fuerza, ¿no? Porque si la fuerza no la ejecutas, es cuando se incrementa la fuerza, ¿no? Es decir, esto en los manuales policiales me suena que cuando un delincuente ve llegar a 5 policías, normalmente se le baja un poco los humos, ¿no? Porque el incremento, ¿no?, de la fuerza que se la pueda imponer reduce la fuerza, ¿no? Claro, en un mundo en el que no se puede tocar al delincuente, hay que disparar a zonas no vitales. El uso del taser, cuidado que no se puede usar mucho porque a ver si se daña, ¿no? Porque hubo un caso entre 1 millón, ¿no? Claro, al final el policía, ¿qué hace ante una persona que no se deja reducir? Porque es muy fácil decir esto, pero cuando una persona no se quiere reducir, yo lo sé por alumnos que a veces les entran ataques de estos histeria, a un compañero mío de colegio que daba sillazos a todo el mundo. ¿Qué haces? Porque si no se puede reducir convenciéndole, ¿no? Hay que usar la fuerza más que él. Claro, pero ya todo nace de una mentira de política criminal, una mentira impuesta por políticos analfabetos, que son los que lideran la política criminal, que es la de la proporcionalidad. El ser humano no está diseñado para ser proporcional ante una situación de conflicto, no lo está. De hecho, como especie hemos sobrevivido precisamente por no ser proporcionales ante las situaciones de conflicto, si no, no habríamos sobrevivido. No se puede ser proporcional cuando está en riesgo tu vida o tu integridad física, ninguno ser humano, a no ser que tengas una superioridad aplastante sobre el que tienes enfrente. Es decir, Conor McGregor y yo, él podría ser proporcional conmigo porque sabe hasta qué punto puede dejarme porque me puede matar de 2 puñetazos. Pero en un combate normal, con un ciudadano normal que pesa lo mismo que tú, independientemente de que tú seas policía y él sea minero o otra cosa, no se puede ser proporcional. No se puede ser proporcional. Y además que es malo, para la violencia, es malo ser proporcional porque habrá cada vez más violencia. Como tú muy bien has explicado. Es decir, si 2 policías llegan y utilizan toda la fuerza necesaria, que es lo que yo quiero imponer en el ordenamiento en nuestra política criminal. Actualmente está el mantra de la mínima fuerza imprescindible, que es lo que tienes que llevarle al juez. Esto hay que cambiarlo por toda la fuerza necesaria. Si 2 policías llegan y utilizan toda la fuerza necesaria de entrada, esa persona se someterá.
Si dos policías utilizan la mínima fuerza imprescindible, esa persona incrementará su actitud de violencia porque ve que tiene posibilidades de ganar. Y como ve que tiene posibilidades de ganar, su resistencia cada vez será mayor, lo que te obligará a ti a cada vez usar más violencia para revertirla. Entonces llegará el monedero de turno, te grabarán un vídeo, pondrá 2 minutos y hablará de abusos policiales. Tú has creado el problema y tú mismo criticas la solución a ese problema que damos los que estamos allí a pie de calle. Esto, con políticas de comunicación, se te puede hacer entender a todo el país, pero no tenemos políticas de comunicación al servicio de la ciudadanía y de los policías, sino al servicio de los políticos y sus discursos. Por eso, prácticamente nadie lo entiende. De hecho, algo que ahora aumenta incluso el caso de la violencia de la calle, ¿no? Es el hecho de ser grabado. No sé, en Estados Unidos, no sé hasta qué punto, en las persecuciones policiales que hay, el hecho de que a un delincuente de estos que escapa de la policía le persigan 2 helicópteros de la televisión, hace que siga más la persecución. Es decir, diga, pues voy a batir el récord, voy a estar 2 días escapando a la policía. Lo digo porque a veces en vídeos que hay por ahí en internet, cuando un delincuente se enfrenta a la policía y ve que le están grabando, se viene más arriba. No sé si lo veis vosotros, ese fenómeno. Pero hay 2 tipos de delincuentes, vamos a decirlo así. Los que tú hablas suelen ser lo que vemos en televisión, ¿no? Estas persecuciones que vemos tan míticas en los canales de periodísticos americanos, que casi todos los grandes canales tienen helicópteros en las ciudades y van grabándolo, ¿no? Esos son, digamos, delincuentes que ya llegan a unos límites criminales donde prácticamente todo está perdido, donde ya todo les da igual. Pero si quieres reducir la delincuencia, el 90% de los delincuentes en realidad adoptan una actitud mucho más sumisa y pasiva cuando saben que los están grabando. Porque, evidentemente, la inmensa mayoría de las cosas que hacen, como darse cabezazos contra la mampara y luego decir que les has pegado tú, o hablar de torturas y demás, saben que si les estás grabando es imposible denunciarlo. Es mentira, la mayoría de las veces. Por eso las cámaras nosotros las pedimos insistentemente. Lo que hay en España es una asimetría legal. El criminal, el delincuente puede grabarme a mí, pero yo no puedo grabar al criminal. No me facilitan una cámara y si me pongo una mía y grabo, me pueden expedientar. Entonces, él puede grabarme a mí, cortar el vídeo donde le dé la gana, en los 2 minutos que a él le interesa, subirlo a las redes y humillarme a mí, con lo que eso impacta en toda mi familia, y yo a él no puedo grabarle y subir el vídeo completo. Claro, esto activa la motivación evitativa de miles de policías. Claro, el móvil, dicen, voy a meter yo en un lío aquí, y al contrario, los delincuentes los refuerzan. Te estoy grabando, cada vez se vienen más arriba. Yo ya dije en el Congreso en el 2018, ¿no? Cuando se inició esto de la Ley de Seguridad Ciudadana, les dije esto es una burrada, no se puede permitir que la cara de policías salgan intervenciones en todas las redes sociales, con lo que eso impacta en sus hijos, en sus familias, en vídeos que están cortados todos, manipulados todos, que duran 2 minutos, ninguna intervención policial dura 2 minutos, la mínima dura 10-15, pero siempre aparecen los 2 minutos donde pega el policía. Donde se ejecuta la violencia, claro, porque tienes que frenar. La parte represiva, la parte final, ¿no? Y les dije, tiene una solución muy sencilla. Aquí nadie habla de impunidad. Yo no quiero prohibir a la ciudadanía grabar una actuación policial. Yo no quiero impunidad. Soy el primero que persiga a mis propios compañeros y quiero que los metan en la cárcel si son corruptos o si torturan o demás. Yo y la inmensa mayoría de los policías, prácticamente todos, ¿verdad? Sí, menos los que sean corruptos. El 99,9% quieren que vayan a la cárcel los que son corruptos, claro, eso es lógico. Exactamente. Pero una cosa es la supervisión judicial y otra cosa es la humillación, la condena mediática. Otra cosa es en la exposición mediática de una serie de sinvergüenzas que quieren frenar nuestro trabajo o ralentizar nuestro trabajo de esa manera. Entonces, es muy sencillo. La ley es muy sencilla de hacer. No quieren. Es decir, usted como ciudadano puede grabar todas las intervenciones policiales, pero tiene usted terminantemente prohibido subirlo a Twitter o a Facebook o a Instagram, porque en Twitter, Facebook, Instagram no se hace justicia. La justicia se hace en los juzgados. Ahí se hacen linchamientos mediáticos que afectan a la familia. Así que si usted graba un vídeo, está en su derecho. Si usted cree un policía sobrepasado y quiere denunciarlo, está en su derecho. Ese vídeo lo lleva usted al juzgado. Claro, es una prueba de peso, ya está. ¿Qué se hace con ese vídeo? Es allí donde se hace justicia. En Twitter no se hace justicia. En Twitter se hacen linchamientos. Sí, no, ahí coincido. Pero, por ejemplo, yo estoy a favor, que me parece una medida que en Estados Unidos ya, bueno, no sé si en todos los estados, pero hay muchos sheriff, deputies y policías, ¿no? Que llevan una cámara en el pecho o aquí puesta para grabar la intervención, ¿no? Se opera a veces cuando reciben una llamada 091, se activa automáticamente. Claro. Por un lado,
unos dicen que es para grabar los abusos policiales, pero realmente son los policías los que piden siempre esas cámaras para que esté bien claro cómo se desmadran las situaciones, ¿no? Porque... Claro, además las cámaras tienen una seguridad jurídica enorme, porque son cámaras que se activan, por ejemplo, la cámara del taser se activa solo el cuando disparo. dispara el taser. Pero en las cámaras unipersonales, esas cámaras, tal como funcionan en algunos estados de Estados Unidos, como has dicho, son cámaras a las que las grabaciones no tiene acceso ni el propio policía. Son cámaras institucionales que luego se dejan en comisaría y si quieres sacar parte de la grabación de ese día, solo lo puede hacer el fiscal o el juez con una petición. Es decir, va a una central de datos judicializada. Tú no puedes entrar y borrar parte de la intervención, modificar parte. No puedes hacer nada de eso. Eso va a un banco de datos judicial y es el juez el que decide. Vale, he recibido esta denuncia, por favor, enséñeme la cámara del martes del agente 94 tal, el martes 17 a las 3 de la mañana, por favor. Y es el juez el único que la supervisa. Eso es justicia. Eso es lo que pedimos nosotros los policías, porque no tenemos nada que esconder. Porque cuando el diputado de Podemos nos dice que hemos hecho un complot y que él no pegó a ningún policía, lo dice porque no tenemos cámaras. Si tuviéramos cámaras, no podría decirlo. Por eso no quiere darme cámaras. El diputado quiere seguir haciendo lo que le da la gana, agrediendo a policías, insultando a policías, y cuando le detienen sigue queriendo decir que es un mártir, que es una víctima del sistema, que han tejido todo un complot. No, eso, vamos, cualquier persona que quiera hacer eso, sea diputado o sea medio pensionista. No, lo digo sí, es famoso el caso ese, sí. Que ha sido detenido, que al parecer era la tercera vez que lo detenían, la tercera vez. ¿Usted se imagina en un país como España, quién se va a creer que una patrulla de policía para de repente un coche y a un chaval que no está haciendo absolutamente nada, como él dice, le mete en el coche, le detiene y se lleva a la comisaría? Ya es difícil de creer que te pase una vez en un país como España. Pero es que a este chaval le pasó 3 veces. Es decir, 3 veces pasaba por ahí un policía, este no estaba haciendo nada, se bajaron y lo detuvieron. Bueno, esas payasadas, hablo de esta porque es muy mediática, vale para cualquiera, esas payasadas se acaban si yo tengo una cámara en el pecho. Se acaban porque, mire usted, esto es lo que pasó realmente. Por eso no nos quieren dar una cámara. No, y se acaba también el caso de que haya un policía que abuse de su situación. Claro, ya está. Claro, es evidente. Sí. Si llevas una cámara en el pecho, difícilmente vas a poder realizar torturas, abusos policiales, como si te estás grabando a ti mismo. Y si no la llevas, pues ya eres sospechoso porque tienes que haberla llevado. Pues es tan sencillo de entender esto que hablamos tú y yo, que uno se tiene que preguntar por qué los políticos no quieren. Es que a veces yo me planteo que no nos gobiernan los más inteligentes en nunca. Viendo un poco la historia, ¿no? Hay un tema que también tiene que ver con esto, es decir, que es dinero, ¿no? Al final una cámara, ellos hacen sus cálculos y dicen eso, tanto dinero. Para policía no, porque suena muy mal, ¿no? Era el tema, por ejemplo, de los chalecos, ¿no? Yo en la época de mi padre nadie llevaba chaleco antibalas, que era la época del plomo, nadie llevaba. Después empezaron a llevar alguno de los cultos, ¿no? Después empezó a generalizar algunos chalecos en los coches que empezabais a poder poner, no acuerdo, y después ya ahora se llevan ya de normal en el chaleco de este anticuchillos y tal, pero claro, esto que por un lado parece más seguridad, por otro es muestra de más inseguridad. Es decir, quiero, si me estoy explicando bien, el hecho de que la policía tenga que acudir a llevar más armas, por un lado dicen, mira, van mejor equipados, pero claro, cuando el Bobby británico andaba con un silbato y una porra por todo Londres y no pasaba nada y empezaron a sacar patrullas armadas, que eran pocas, pero ahora cada vez hay más patrullas armadas y menos Bobbies, claro, eso nos muestra de que la delincuencia se está apoderando de las ciudades, ¿no? Es decir, eso es un síntoma, ¿no? Claro, es un síntoma clarísimo de que nos están engañando, de que el que nos dice que en los 80 hay más violencia que ahora es un mentiroso, no sabe lo que dice. Los policías de hoy en las calles de Madrid, de Zaragoza, en las ciudades grandes, salen vestidos, como tú dices, igual que soldados que van a la guerra. Chalecos antitrauma, IFAC para el stop bleeding, todo. ¿Y por qué? Pues porque es lo que impera ahora en la sociedad, porque ya no se puede salir de otra manera. Porque es así, porque el Bobby inglés del que tú hablas hoy se ha convertido en una furgoneta de Arms Response o respuesta armada, donde los que van dentro sí llevan armas, efectivamente, y las llevan por algo, no las llevan por vicio, por capricho, las llevan porque las necesitan. Y el problema aquí, con los chalecos y con todo, es la perspectiva política. Efectivamente, yo cuando llegué a mi dependencia hubo un cambio generacional, los policías de los que tú hablas, ninguno usaba chaleco ni lo necesitaba. No, llevaban a veces incluso la camisa desabrochada. Sí. Oye, el pecho. Un policía de un Z, de un GOR, salga una noche en Madrid sin chaleco, bien, si no se le ha facilitado el cuerpo, que es bastante fácil, pagado de su propio bolsillo.
es lo que hay, los tiempos han cambiado, cualquiera que trabaje en la calle lo sabe, siguen diciéndonos que no, que todo va bien, que esto es un país seguro, el país más seguro del mundo, hablan algunos. Pues, ¿qué queréis? Tengo aquí una estadística que, está en tu libro. Es la estadística de la tasa de robos con violencia registrados por la policía, ¿no? Y es una tasa que sorprende, ¿no? Porque siempre hablamos de que España es un país tranquilo. España es el país más tranquilo. Me siento seguro, ¿no? Pero claro, cuando vemos esto, que la Unión Europea tiene una tasa de 40 robos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Bélgica es de los que más, 100, la que más. Y el segundo, España, con unos 90 algo. Es decir, somos el segundo país de Europa en tasa de robo con violencia, cuando nos sentimos un país seguro. Sí, eso ¿Qué pasa aquí? ¿Que los demás sitios no denuncian? ¿O que no es verdad esa sensación, no? No es verdad esa sensación. Eso es una estadística además de Eurostat, del Crime Statistics de Eurostat, no es una estadística manipulada ni nada por el estilo. En realidad yo creo que Francia está por encima de nosotros, pero el ministro de Interior francés hizo lo que hacen todos los políticos cobardes, cambió el sistema estadístico de la criminalidad, la manera de definir el robo con violencia para que aparecieran menos. Da igual que seamos segundos o terceros. La realidad es que el mantra de que somos el país más seguro de Europa, uno de los más seguros, ya no se lo traga nadie que viaje con un poco de frecuencia por Europa. Sobre todo si viajas por la zona del Visegrado, Chequia, Eslovaquia, Polonia, que son países con unos altísimos niveles de seguridad, Por lo tanto, venir luego aquí a España, a Madrid, a Barcelona, a Ceuta, a Valencia y decir que somos uno de los países más seguros de Europa ya da hasta la risa. No somos uno de los países más seguros de Europa. Has dado un dato del Crime Statistics de Eurostat, de robos con violencia, pero es que llevamos 5 años en subida exponencial de las agresiones sexuales, sobre todo las agresiones sexuales con penetración, vaginal, anal o bucal, comúnmente llamadas por la ciudadanía violaciones. Subida exponencial, repito. En los homicidios nos están haciendo una trampa, separan los consumados de las tentativas porque los consumados suben muy poco, pero las tentativas suben mucho, es decir, el crimen existe. Lo que pasa que la sanidad de primera respuesta, como tú bien sabes, no se parece nada a los años 80, hay UBIs móviles que te salvan de la puñalada en la propia calle, son hospitales móviles que te llevan ya estable al hospital. Esto produce que haya menos muertes consumadas, pero la puñalada es la puñalada, el crimen están subiendo exponencialmente las tentativas de homicidio. Es decir, que los crímenes relacionados con la violencia, robos con violencia, homicidios, agresiones sexuales, suben exponencialmente desde hace años. Vamos al mismo camino que iba Francia y Suecia hace 20 años y tenemos a los políticos diciendo lo mismo que decían allí. Somos uno de los países más seguros del mundo, tranquilos, las estadísticas cuadran, los números cuadran. Sí, no, viendo el Eurostat no cuadra nada. No cuadra nada, no, señor. Ahí estoy contigo que me llama mucho la atención, ¿no? El tema, al final, es enfrentar una guerra, ¿no? Una guerra, nadie la quiere. Todo el mundo vive mejor en el mundo de los unicornios, ¿no? Y depende mucho cómo veas la guerra, ¿no? Si tú estás en tu casita, ¿no? Con tu alarma, tu urbanización, con tal, bien. Si vives en una zona bien, de una ciudad, bien. Pero si vives en una zona no tan bien, tu hijo puede correr peligro de convertirse en uno de los delincuentes, con lo que eso implica, o que sea víctima de esos delincuentes que también roban en la zona rica. Pero es distinto lo que hacen en la zona rica a lo que hacen donde es su ambiente, ¿no? Eso es obvio y evidente, ¿no? Claro, aquí nos enfrentamos a algo que a priori es un tema policial, ¿no? Es igual que el terrorismo, ¿no? El terrorismo es un delito, se persigue policialmente, pero cuando esto se desmadra, ya es militar, ¿no? Es decir, en España el terrorismo siempre fue una cuestión policial, pero claro, si llegase al nivel de generar una guerrilla, ya sería militar, ¿no? Esto lo digo porque en países como Francia, vinculado un poco al terrorismo, ¿no? Yihadismo, se está convirtiendo a ver patrullas militares por las calles. Empezaron con el yihadismo. Ahora que ya el yihadismo no está tan en profusión, sigue habiendo esas patrullas. Estuve hace poco en París y claro, cuando mi hija dice, papá, mira cuántos soldados. Y había una patrulla de 10 soldados armados, como si estuviesen en primera línea de batalla, patrullando por las calles de París, ¿no? Claro, eso, alguien dirá, ¿qué? Me siento seguro. Pues, a ver, seguro, no puede estar mucho, porque si hay esta gente por aquí, es que no hay mucha seguridad. Si no estarían, ¿no? Antes no veíamos eso.
No, vamos, esto era impensable en los 90, vamos. Eso, y ya no te digo nada en el París de los 80, en el París de Aznavour, que suelo decir yo, de la Bohemia, bueno, impensable, absolutamente impensable. Ya hace más de 2 décadas que la OTAN empezó a crear protocolos y estrategias para para un futuro militarizado de las calles de las grandes ciudades. París es hoy una ciudad que tiene patrullas militares permanentes. Bruselas también, en Londres creo que también. Y no sé si tardará mucho en llegar aquí. Eso evidentemente es un síntoma claro de que estamos fallando como sociedad, de que los diferentes gobiernos no han sabido atajar el problema criminal. Y los diferentes gobiernos, pues tú lo has explicado muy bien. Cuando unos viven en un mundo que no se parece en nada al mundo real, pues los mensajes que lanzan a la sociedad y las estrategias y las leyes que crean para esa sociedad, pues están muy basadas en ideales. Y los ideales son muy pacíficos, pero la historia es muy violenta. Y la realidad de la vida es la historia. Los ideales no son la realidad de nada más de lo que haya en tu cabeza, y en la cabeza de cada uno habrá lo que habrá. Pero la historia siempre ha sido muy violenta y hay que saber enfrentarse a esa violencia con ciertas garantías. Ya los romanos hacían inscripciones con el si vis pacem para bellum, ¿no? Sí. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y si no estás preparado para la guerra, es imposible que garantices la paz a nadie. No se puede vivir de ideales. Sí, de hecho, en esto de que estamos viendo un poco del control de la guerra al crimen, ¿no? Al final también hay ese principio, ¿no? de militar, ¿no? Que se me acaba de ir el nombre, bueno, el de si pacem para bellum tiene un principio que se... No, sí, tengo a Vejecio Renato detrás de mí. El tema de dar miedo, ¿no? De dar temor. Es decir, si la policía no impone respeto, ¿no? No impone un respeto con su presencia, el crimen se va a ver arriba, ¿no? Esto lo digo porque, por ejemplo, cuando yo estuve en México DF, bueno, tengo familia allí, pero cuando estuve allí, en México DF, bueno, sientes cierta sensación de paz, ¿no? Y tranquilidad. Cuando sales fuera, depende del momento y del día, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en una calle y esa misma calle por la tarde mataron a 3 personas en la misma calle que estuve yo. Pero bueno, cosas que bueno, es la criminalidad, ¿no? El tema que me llamó la atención, ¿no? Yo cogí miedo, ¿no? Cuando iba por la calle y veo luces, ¿no? Pum, 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 de policía. Yo, ostras, ¿qué pasaría algo aquí? Y dice, no. Esto es para que sepamos que hay policías y estemos tranquilos. Porque al parecer vieron que con la presencia policial bajaba el índice de criminalidad y un coche patrulla aparcado dando vueltas las luces hacía que ese cruce estuviese más tranquilo. Es decir, eso es un engaño. Sí, es un engaño, sí. Realmente sirve para tener contentos a tus electores. Eso, justo, sí. Pero no resuelve ningún problema. Es la sensación de seguridad subjetiva, es un hecho muy estudiado en criminología. No hace falta ir a México, te recuerdo que tú eres de Oviedo y ya no sé si se hace, pero yo hace mucho que me fui de Asturias, hace 20 años. Pero bueno, cuando yo era un chaval todavía cuando ibas a Oviedo y detrás de Uría, en el Campo Amor, enfrente, donde empieza la calle peatonal, donde hay muchísima gente, muchísimas veces había un Z de la Policía Nacional aparcado sin nadie dentro. No, ya no está, no lo ponen. Ya no está, bueno. Pues es que ahora Oviedo es tranquilo, ya se puede andar tranquilo por ahora, ¿eh? Es una manera, yo siempre lo defino, lamentablemente tenemos políticos que se gastan mucho tiempo y muchas estrategias en convencerte de que estás seguro, no se gastan tanto en darte seguridad. Sí, estoy contigo en eso. Y por ejemplo, en eso de que me llamó siempre la atención mucho los coches de policía británicos, ¿no? Con todas esas luces detrás y con pintados de colores estridentes, que por un lado parece que es para accidentes de tráfico, pero en realidad era para dar esa sensación de que estaba la policía ahí, ¿no? Y es lo que tú dices, la sensación de seguridad, me siento seguro, ¿no? Pero claro, la idea es que yo me sintiese seguro a las 5 de la mañana sin miedo ninguno por las calles, ¿no? Eso, por ejemplo, hay un tema que es cosa de ayuntamientos también. Cuando tú dices eso hace 20 y pico años, pasaría en muchas ciudades, ¿no? En Oviedo tenemos una cosa que tenemos un parque justo en medio de la ciudad, ¿no? El Campo San Francisco. Y hubo una época que nadie entraba allí. Y el que entraba allí de noche se corría el peligro de muchas cosas. Es un parque pequeño, tú lo conoces, nada, que sean 500 metros de ancho por ancho. Pero el que entraba por ahí, pues salía sin dinero, salía sin dientes o algo le pasaba, ¿no? Porque siempre estaba allí. ¿Qué pasó? Se hizo la iluminación, se iluminó mucho de noche, ya no había zonas oscuras y se empezó a patrullar y se sacó a los que estaban allí siempre los mismos, ¿no? Y ese parque, a día de hoy,
pues pasa cualquiera a cualquier hora de la noche y de normal no pasa nada. Porque se hizo una política en un poco de eso de que hizo Giuliani, ¿no? Es decir, evitar zonas que inviten, ¿no?, al delito, ¿no? Claro. El problema es que hasta la democratización de la delincuencia, que es lo que estamos sufriendo ahora, en los años 80, efectivamente había zonas, como tú dices, había un parque, había un barrio concreto, una calle a ciertas horas, todo el mundo lo conocíamos, ¿no? Había, nosotros solemos explicar que unos pocos delincuentes cometían la mayoría de los delitos en unos pocos escenarios. Y tu mamá te decía aquello de no vayas aquí. No vayas a Y con esto de, mira, oye, al parque de San Francisco no vayas a partir de las 11, con esto ya evitabas la victimización. Hoy en día en muchas ciudades de España, bueno, Oviedo todavía, en esto todavía no, pero en Madrid, Valencia, Zaragoza, bueno, muchas ciudades de España, hoy en día esos escenarios ya no existen. La delincuencia se ha democratizado y eso te puede pasar en cualquier punto de la ciudad a cualquier hora, muchísimo más en horario nocturno, ¿no? Entonces, lo que era muy fácil de controlar, que es un parque sobre el que solo tienes que aplicar una estrategia concreta, primero iluminar, luego poner una serie de patrullas caminando y acaba solucionando el problema. Cuando es una ciudad entera o cuando son unos barrios periféricos, que no es uno, sino 7 o 8 barrios periféricos, la cosa ya está mucho más difícil. Por eso hay que actuar antes de llegar ahí. Sí, coincido contigo 100%, ¿eh? De hecho, es algo que no sé qué puntos más nos falta tratar de tu libro, pero más o menos dimos una pincelada así a todo, ¿no? Lo hemos repasado. Pero hay mucho libro aquí que leer y con muchas citas interesantes. Hay un tema que tengo por aquí marcado que me parece interesante, que es muy similar a los soldados. Hace poco hice un programa con un general de división hablando un poco del soldado, ¿no? Al final, basado un poco en las teorías de la República de Platón, ¿no? Existe el ciudadano, el que cuida a los ciudadanos, ¿no? El que sería el militar, y bueno, los sacerdotes y reyes, ¿no? Al final, algo parecido existe en nuestra sociedad, ¿no? Existe en esta teoría que se llama la teoría de ovejas, lobos y pastores, algo que es muy interesante, ¿no? La mayor parte de la gente somos ovejillas, ¿no? Tranquilas, que queremos vivir nuestras vidas. Hay gente que son lobos y otros, como todos aquellos que deciden trabajar en la policía, en Guardia Civil, militares, que se dedican a ser perros pastores, ¿no? A intentar velar, ¿no?, por los demás para que tengan un sueño tranquilo. Eso, alguna gente se ofende por lo de ovejas, pero bueno, esto no es una división nuestra, es una división de Dave Grossman, que es uno de los militares estadounidenses, que es uno de los mayores expertos en violencia del mundo. Es una división que se hizo muy famosa dentro del mundo militar y policial, que habla de lobos, ovejas y perros pastores. No, la inmensa mayoría de la población no tiene capacidad para la violencia, esos son las ovejas, son prácticamente todos los ciudadanos. Hay otra serie de ciudadanos, una mínima parte, que sí tiene capacidades para la violencia y que además decide utilizarlas en su beneficio propio y dándole igual al resto de las personas, ¿no?, el resto de los ciudadanos. Para separar esa línea entre los lobos y las ovejas, para que las ovejas puedan vivir tranquilas y en paz, necesitas tener perros pastores, que son aquellos que también tienen capacidades para la violencia y a los que el Estado les permite utilizarla frente a los lobos. Cuando atas a los perros pastores, que es el escenario en el que estamos en España ahora, tienes un mundo de ovejas y de lobos. Es decir, tienes Saint-Denis. Allí solo hay ovejas y lobos, ya no hay perros pastores. Sí, coincido contigo que eso es cierto, y si alguien se ofende porque se considere oveja, pues no, es que la mayor parte de la población somos ovejas. Es decir, se ve, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, como la mayor parte de la gente no se opuso a que les matasen, si iban en línea recta a morir, porque cuando no ves opciones, pues no tienes capacidad, no estás entrenado para la violencia. Claro, se refiere a la oveja como persona incapacitada para la violencia, para la defensa, para la... no se refiere a otra cosa. Sí, no tengo idea. Y después hay otra cosa también, el borrego. O sea, el oveja, la oveja que va en masa todos juntinos. Es decir, eso es cierto también, ¿eh? Es decir, el borrego, yo soy más bien una oveja negra en muchas cosas, pero bueno, algo de oveja tengo. Debe ser que tengo parte todavía algo de mi padre y me sale algo de pastor. Lo que pasa aquí, que en el libro hay una frase que es lo que yo quería un poco reflexionar. Lo curioso y paradójico, según César Pérez Guellida, escritor de una novela negra,
Dice que lo curioso y paradójico es que desde el punto de vista de las ovejas, no es el lobo, sino el pastor, el que representa el peligro, porque éste en su afán protector no hace otra cosa que ladrarles y morderlas para que obedezcan. Y eso es cierto. Al final las ovejas, aunque viven con el perro, bueno, el perro cree que es oveja y los defiende como uno igual, pero claro, les ladra y les muerde en pequeñito para que se alejen del lobo, ¿no? Y eso es algo que pasa con la policía. Hay gente que no valora a la policía. Incluso yo, mira, yo a veces me pongo nervioso cuando veo... Con la nacional no me pasa tanto, pero porque no hago nada mal, ¿no? Pero en la carretera, no sé si pasa a todo el mundo, que vas a 123 y ves unas luces de la Guardia Civil y frenas. Y dices tú, uy, que hago algo mal, ¿no? Y te sientes un poco así. Y eso es parte de lo que está diciendo él, ¿no? Vemos casi peor a veces a la policía, ¿no? Por una especie de miedo, ¿no? O respeto. Él está definiendo, pues, una frase mítica que es que la policía es como la medicina. Nadie la quiere cerca hasta que la necesita. Y entonces, cuando no la necesitas, la policía es un elemento de sospecha, de me viene a multar, me va a decir algo, he hecho algo mal. Eso genera una situación de estrés que ningún ciudadano quiere pasar, porque los ciudadanos quieren estar tranquilos y estar a sus cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que él intenta reflejar cuando dice que, evidentemente, para mantener al rebaño a salvo, para mantener a las ovejas a salvo, el perro pastor tiene que ladrar, tiene que moverse, tiene que no permitir que una se vaya sola, por lo tanto, va por ella, la ladra, y eso hace creer a las ovejas, que todavía no han visto nunca el lobo, que el enemigo real es el perro pastor. No saben en realidad lo que les viene encima. De hecho, por ejemplo, en cuanto a veces ese miedo, ¿no? Que hay también con la policía de alguien, tienen que a veces con algo tan sencillo como los padres dicen, si te portas mal viene la policía, ¿no? Que a los niños, ¿no? Yo a mi hija no le pasa, mi hija desde el confinamiento está enamorada ya, bueno, ya por la familia, ¿no? En esta familia tenemos experiencia policial y de Guardia Civil, los cuerpos policiales todos, pero mi hija con la policía, un coche patrulla que le trajo un diploma en el balcón y al día siguiente le trajo el mismo coche unas gominolas, fue la niña más feliz y desde siempre. Y cuando ve un coche de policía, yo me acuerdo, un día con los amigos del colegio, 2 o 3 vieron una moto de policía venir hacia ellos y marcharon corriendo y eran de los guindillas, ¿eh? Y mi hija se acercó a ellos y empezó a hablar con ellos. Es decir, claro, como la relación que tú vayas generando también va a marcar un poco esa relación con la policía, ¿no? De verla algo peligroso o de verla lo que te va a salvar. En casa han mamado esa frase que tú dices, pórtate bien o bien a la policía. Entonces la policía es el coco que viene a... Yo se lo he explicado esto a muchísimos padres. La mayoría no lo hace con mala intención, ¿vale? No. Pero bueno, es algo que tenemos en nuestro... Bueno, ya se hace por inercia casi, ¿no? Porque lo has oído, porque lo has... Yo siempre les digo... Nosotros no somos el coco, no les digan que somos el coco, no vaya a ser que mañana nos necesiten, porque no sabe usted la cantidad de veces, yo que llevo ya en la calle unos cuantos años, la cantidad de niños que se han perdido, nos han radiado por la emisora, cómo va vestido, cómo tal, y la cantidad de veces que los he encontrado yo, y alguna vez me ha pasado que el niño que me ha visto se ha dado la vuelta y ha echado a correr. O con la posibilidad de que salga una carretera donde pasan coches y demás. Digo, si usted le convence de que el policía es su mejor amigo, su hijo en cuanto me ve va a venir corriendo hacia mí. Y créeme, si su hijo está perdido en una ciudad, lo mejor que le puede pasar es que le encuentre un policía. Es el mejor amigo que tiene en ese momento. Yo eso lo tengo bien claro. A mi hija siempre le dije, cuando te pierdas de nosotros, siempre policías. Dice, papá, ¿cuál? ¿Los nacionales o los municipales? Dije, los dos. Vale. Y estás fuera los guardias civiles. Porque es el único que no va a haber ningún miedo a que te haga algo malo. Porque si te pierdes, puede haber siempre alguien por ahí que no sepamos lo que vaya a hacer. Pero un policía, sí. Más que ese no te va a soltar hasta que localizas. Efectivamente, sí. Ahí no tengo ninguna duda. Y eso es algo misión de todos. Porque al final, ya que somos ovejas, que sepamos que el pastor que nos cuida no es un lobo. Pues vamos a ver preguntas de la gente. Si hay alguna, Samuel. Muy bien. A ver, vamos a ver. Sí. No, que te lo digo yo, que es que esto se... Como estamos aquí hablando, hay muchas, ¿eh? Madre mía, te tengo que elegir. ¿En qué posición delincuencial está España comparándola en otros países? No, ya más o menos vimos en robos que estamos los segundos. Vamos bien, vamos ahí, los segundos. ¿Se podría adoptar el modelo australiano de No Way en España? Bueno, no. Se podían adoptar muchas cosas, sobre todo el espíritu. Se podía adoptar el espíritu. Es que si tú logras trasladar el mensaje de que nadie, ningún ilegal...
Mira, Samuel se colgó. Se nos colgó la... Bueno, mientras tanto, si tenéis alguna pregunta, yo voy a intentar pasárselas, ¿vale? Uy, nos quedamos. Entiendo que lo de No Way es bueno, las fronteras vigiladas, ¿no? Bueno, las fronteras vigiladas con antecedentes penales sería lo lógico, ¿no? Y eso es lo que hacen en Australia. Sí, ahora Samuel, se colgó. Explica lo que es el No Way australiano. Bueno, el No Way es una política dura que si se plantara en España te llamarían racista, xenófobo, fascista y oculista y todos los istas que te puedes imaginar, que es que dice que de ninguna manera permanecerás en nuestro territorio de manera ilegal si entras de manera ilegal en él. Ellos conciertan un acuerdo económico con una isla cercana que se llama Nueva Guinea, en concreto con su capital, Papúa, y inmediatamente todas las personas que llegan ilegales a Australia son trasladadas a esa isla, es la encargada de deportarlos a sus respectivos territorios, ¿vale? Eso consigue que las mafias que se beneficiaban del dinero que pagaba esta gente de un viaje que era peligroso porque había gente que se moría, la gente deje de ir. Si voy a pagar un dinero, voy a arriesgar mi vida y cuando llegue me van a devolver al día siguiente, ¿para qué voy a ir a ese viaje? Ese es el mejor método de prevención que existe. Si conseguimos eso en España, conseguiremos que el Mediterráneo se deje de llenar de cadáveres. Porque lo mejor para que no haya muertes en el Mediterráneo es que la gente no se tire al Mediterráneo. No, claro, que la si entrada la gente sea sabe legal, que va a claro, llegar sí, y aquí se entra, pues evidentemente lo intentarán, ¿vale? ¿Es posible en España? Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, tenemos un plan establecido que hemos registrado en la Unión Europea, nosotros, una policía para el siglo XXI y en el Congreso. Es parecido al de Australia, pero con nuestras características. Nosotros también hablamos de un par de puertos de zona internacional, pero claro, tendría que ser una cosa de la Unión Europea, como zona internacional en el norte de África, que nos permitiera tener ese efecto disuasorio de intentar trasladar a la población africana, aquí nadie entra de manera ilegal, que sería el primer paso para que nadie se tirara al mar, que sería el primer paso para que nadie muriera. Ni más ni menos. ¿Efectos que tuvo en Australia? Lo sabe todo el mundo que vive allí. La gente dejó de ir, la gente dejó de morir en el mar. Si queremos evitar las muertes en el mar, ese es un buen plan. No, y ahora, el crimen de la mafia. Política con las muertes en el mar es un mal plan. No, y el crimen de las mafias que se dedica a traficar a esas personas también, claro. ¿En qué posición? Son las grandes beneficiadas. Claro. Para la lucha contra el narcotráfico y la trata de blancas, ¿no sería conveniente legalizar las drogas y la prostitución? Dentro de un marco legal y todo bien estipulado. Uf, qué pregunta tan difícil. Claro, es que esto es complicado. Yo siempre digo que España es un país de opinadores. Pero las opiniones son casi sentencias en este país. Todo el mundo tiene una opinión sobre una cosa. ¿Legalizar la droga sí o legalizar las drogas no? Sí, es bueno por esto, no, es bueno por esto. Yo no tengo ni idea de si... Yo sé que estamos perdiendo la batalla contra las drogas, con el sistema actual. ¿Legalizarla sería bueno para evitar narcotráfico? Yo opino que sí. Pero ¿tendría eso pues otra serie de derivadas? Tendría en salud pública seguro que mucha problemática. Probablemente. Entonces, los experimentos con gaseosa pueden hacerse, los experimentos cuando vamos a jugar con la vida de miles de jóvenes que pueden estar enganchados o pueden tomar esta serie de sustancias o acceder a ellas a partir de ahora, hay que ser muy cautelosos. Sí. Yo para esto siempre recomiendo hacer mesas de expertos, de profesionales, no de políticos, no lo que hay ahora, no de burócratas, de gente que sepa de verdad y que nos lleven hacia un camino correcto, porque decirte algo taxativo, una sentencia, esto es así, es mi opinión y va a ser así, no me gusta. No me gusta porque no está aprobado. Si fuera tan fácil como legalicemos las drogas, legalicemos la prostitución y así acabará todo y será un mundo feliz, no sé yo si será tan fácil. Me temo que no. Me temo que va a ser llegar a la solución de ese problema va a exigirnos algo más. Algo más que no podemos resolver en este programa, tú y yo aquí hoy, pero que podemos ponernos a ello. Samuel, yo pongo un ejemplo. El tabaco es legal, pero hay contrabando de tabaco porque es más barato sin impuestos. O sea, lo digo con un ejemplo de algo que está legalizado y sigue habiendo mafia porque hay una forma de ganar más dinero de forma delincuencial, ¿no? Y para reducir el consumo de tabaco, que se ha llevado la vida de miles y miles de personas todos los años, tener el tabaco legalizado no ha servido de nada. Sin embargo, prohibitivas en bares, en zonas de ocio y demás, sí que han servido muchísimo más. Hoy en día hay
muchísimos menos fumadores que cuando yo era un chaval, ¿no? Sí, y de las drogas esas y más. ¿El Salvador está aplicando una política de cero tolerancia? Sí, lo que ya lo vimos antes. ¿Qué opina el invitado sobre el llamado efecto genovés? Genovese. ¿El efecto? Genovese. No sé lo que es, lo busco. ¿No me explique algo? No, espera, lo busco, lo que es. El efecto espectador. Es el efecto espectador, lo digo. Es el supuesto fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando se está solo. Investigaciones recientes. Sí, vale, es que sí, es cierto que cuando hay un accidente estás solo, lo ayudas, pero cuando hay más gente vas pasando Ya hay otro, ¿no? Será eso. Bueno, sí, eso. Bueno, yo tampoco quiero parecer experto en cosas que no soy experto. Pero no sé si se referirá solo a eso que has dicho tú, o también a otro tipo de conductas que, por ejemplo, vemos mucho en algunos vídeos que nos llegan de China, ¿verdad? De esta persona tirada en el suelo, sí, y tal, que todos sí, van sí. pasando por delante de ella. Al final es el tipo de sociedad, es el tipo de cultura que tengas, ¿no? La deshumanización mayor o menor de una sociedad tiene que ver mucho con su escala de valores y principios. Nosotros en Occidente teníamos la mejor escala de valores y principios que ha conocido la humanidad en términos de civilización, pero es verdad que poco a poco se nos ha vaciado por dentro, literalmente vaciado. Hemos perdido la ética cristiana, que es la base de Europa, junto con Roma y Grecia, ¿verdad? Hemos perdido ciertas cosas que han pretendido construir un hombre nuevo a través de deconstruir, que es una palabra muy de moda. El humanismo de toda la vida europeo. No te dudas ninguna. Samuel, vaciar a una persona por dentro tiene muchos peligros, porque al final se puede rellenar con cualquier cosa, ¿no? No sé si era Chesterton el que decía que la persona que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Eso tiene muchos peligros, porque si no tienes ciertos límites morales, pues puedes creer hasta en Hitler, en Stalin o Fidel Castro. No, sin problema ninguno, claro. De hecho, el efecto genovés es lo que tú dices, es eso, en la parte de que yo no atiendo a alguien porque como hay tanta gente, que lo haga otro. Sí. Y eso es verdad que se ve mucho en vídeos chinos, que hay un policía y nadie atiende. Y en otros se ve que sí, depende muchas veces. Una parte de la pérdida de la responsabilidad personal eso. Y un poco esto de los colectivos, de colectivizarnos a todos, de la responsabilidad personal ya no existe porque todo forma parte de un problema colectivo, ¿no? Que están estas políticas tan modernas y al final generan eso. ¿Por qué quitaron las cámaras de las comisarías de los mozos? No, eso no sé. ¿Quitaron las cámaras de las comisarías de los Mossos? Sí, no sé. No sé a qué se refiere. Yo creo que las comisarías de los Mossos tienen cámaras. No sé a qué se refiere exactamente. No, tampoco. Anciano condenado por disparar mortalmente a un hombre que había entrado en su casa a robar. ¿Deberían contar a la hora de evaluar la proporcionalidad, la edad y el allanamiento de morada? No, es que ese anciano no puede ser proporcional, es imposible. No sé, 36 años. Proporcional ningún ser humano, cuando ve a una persona que ha accedido ilegalmente a su casa, que es el espacio de confort, la última zona de confort, de bienestar que tiene el ser humano, donde se relaja absolutamente, de repente ves una sombra en un pasillo, en una terraza, pues entras en un estado de shock, de estrés, que te impide ser racional en la actuación, te impide ser racional, pasa a dominar tu cerebro el instinto atávico, el instinto de supervivencia, que te dice, te grita que anules la amenaza, que es la mejor manera de sobrevivir. Anula la amenaza que tienes enfrente. Se producen una serie de procesos psicofísicos, activación del flujo sanguíneo, pérdida de la capacidad motora fina, no tienes capacidad de pensar racionalmente. Alguna gente dice, ¿por qué el señor anciano volvió a entrar a casa a recargar la escopeta y no llamó a la policía? En ese momento probablemente no se acordara ni del número de la policía. No se acordara ni del número. Además, con la capacidad motora fina probablemente no pudiera ni marcar. Y entonces otros te dicen, pero entonces, ¿por qué se pudo recargar la escopeta? Porque en esas situaciones de estrés agudo solo funciona un tipo de memoria. Uno, la memoria mecánica, que es la adquirida a través del adiestramiento durante años, que es la que permite funcionar, por ejemplo, a los soldados de élite. Es decir, este señor era cazador desde los 16, llevaba 60 años cazando. Había repetido la acción de cargar su escopeta decenas de miles de veces. Podría municionar su escopeta dentro de una discoteca con la música a tope y los ojos vendados, y municionaría sin problema su escopeta porque le sale de natural, le sale de manera atávica. Lo ha hecho miles y miles y miles de veces. Eso es la única memoria que te permite utilizar el cerebro, que te permite activar en el cuerpo humano cuando estás en una situación de estrés agudo. El señor hizo lo único que sabía hacer: recargar la escopeta y anular la amenaza. Era lo que le estaba dictando su cerebro. Tenía capacidad de pensar por él mismo. Es un instinto, es instintivo.
Hay una pregunta aquí que voy a dar yo una experiencia y después me dices si hice mal o bien. ¿Qué opina el invitado de algo que tengo hecho más de una vez? Una detención ciudadana. En teoría, los ciudadanos podemos detener, no arrestar, hasta que llegue la policía, que es la que arresta. La policía municipal tampoco puede arrestar, detiene y después lo da a la Policía Nacional. No, la policía sí puede arrestar, la policía sí puede. Y además ¿la municipal tiene calabozos? En Oviedo no, lo entregan a la Policía Nacional. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, es porque la instrucción de los delitos penales, pero por ejemplo, si hacen un detenido por alcoholemia, lo llevan a sus calabozos. Yo si hago en mi ciudad un detenido por alcoholemia, lo llevo a los calabozos de la policía local. De hecho, hay unidades de policía local cada vez más punteras en España que se ocupan de ciertos delitos. Por ejemplo, en mi ciudad hay una unidad de violencia de género exclusiva de la policía local que atienden e instruyen. Pero bueno, todos los policías pueden detener. Y, por supuesto, los ciudadanos pueden detener en caso de delito flagrante. Sí, claro, yo de hecho lo hice, me acuerdo, cuando España ganó la Copa del Mundo. En Madrid había un desfile y justo detrás de mí a un señor le estaban robando, un carterista, y yo, claro, cogí la mano del carterista en el pantalón del señor. Y claro, yo le cogí el brazo, le agarré el cuello, otro señor me ayudó. Y justo cuando estábamos agarrando al carterista, alguien dijo: ¡ay, pobre, solo está robando una cartera! Entonces yo dije, madre de Dios bendito. Me vino ya a cogerlo y ya no soltarlo. Y me acuerdo que bueno, muy rifirrafa ahí, yo lo agarré y llegó después la policía y me dijo: no, tú déjame a nosotros, marcha, que vas a estar más tiempo en la comisaría que él. Ya nos encargamos nosotros de la detención. Y me acuerdo esa actitud ciudadana, pues se ve desgraciadamente más de lo que... Si lo ves tú como ciudadano, sí, claro. Pues imagínate yo como policía, que en lugar de ser tú, es un tío armado, uniformado, con un chaleco, con un compañero al lado que a lo mejor mide 1,90, pues imagínate ese tipo de comentarios. Bueno, yo qué sé, la sociedad está condicionada de esa manera a través de muchas cosas, de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación, de muchas cosas. Pero bueno, yo recibí el agradecimiento del que le estaban robando, que era turista de Puerto Rico, y le estaban robando la cartera con el pasaporte y todo. Es decir, le hubiese hecho una mala experiencia española, ¿no? Al menos tuvo una buena experiencia. Y es cierto que tú comentas, después me entró la carga de adrenalina y ya no podía ni andar, me temblaban las piernas y todo. Es decir, yo después me acuerdo que dije, vamos a dar una vuelta muy larga por Madrid, porque justo era debajo de mi casa donde lo hice. Y di vueltas para que no siguiesen, porque los carteristas sé que nunca van solos, van pasando la cartera a otros, ¿no? Y bueno, lo hice una vez y no me arrepiento y lo volveré a hacer si lo veo. ¿Por qué? Esto se te ha dicho más o menos el problema de la inmigración, el problema de las generaciones, que es cierto, y es un problema que, bueno, no es... Pero no es un problema de la inmigración, es de la inmigración de algunos que lo llevan mal. O sea, que si no es ni de nacionalidad, ni de raza, ni de inmigración, son procesos de inmigración ilegal desbordadas. Es cuando se desbordan los procesos. Eso es lo que afecta a la criminalidad en un país. No es una cuestión de que tú seas inmigrante y yo no, y yo español, no tiene nada que ver, ni raza ni nacionalidad. Pero hay ciertos procesos, cuando se producen de manera desbordada, que impactan en las dinámicas sociales. Porque en todos los sitios donde ha sucedido, no porque lo opine yo, coño, porque es que ha sido así. No, en la tasa de absorción, en los cambios. Es decir, no toda sociedad admite cierto número de cambio y es así. Y de hecho hay criminalidad sin inmigración también. En Latinoamérica es la propia población, en parte, ahora. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuye a la policía local la función de mediar para resolver conflictos privados. ¿Qué opinan los expertos sobre hacer un policía un mediador? Bueno, nosotros tenemos en una policía para el siglo XXI tenemos una estrategia diseñada y no sé si está registrada en el Congreso, pero me parece que sí, para derivar hacia el conflicto civil y sacar todo lo que se pueda de la última ratio, que es la ratio penal, ¿verdad? O así debería ser, aunque no lo es, y derivar hacia el conflicto civil, la resolución primero pacífica a través del mediador, como bien has dicho, y luego en el juzgado. Nosotros tenemos un plan, nosotros creemos que eso es una buena opción, sobre todo, por ejemplo, la violencia de género, este mediador o este derivar hacia lo civil, una cantidad ingente de problemas que acaban en una comisaría y acaban llevando a esa comisaría a límites de sobretrabajo que no pueden asumir y que por lo tanto perdemos a las verdaderas víctimas para conflictos domésticos que nada tienen que ver con la violencia ni de género ni de nada, pues para derivar y sacar de ahí
casi la mitad de los casos tendríamos un plan para eso. Yo opino que es una grandísima idea, vamos. ¿Por qué crees o a qué se cree, Samuel, que el índice de suicidio sea tan alto en policía y guardia civil? Bueno, primero, profesión muy estresante, muy estresante. Segundo, muy tendente a la anomia. Ves cosas que te hacen dudar de todo, que te hacen cuestionarte tu lugar en el mundo, que te hace plantearte muchas preguntas que un anciano normal no se plantea porque no ha visto esas cosas que hemos visto nosotros. Si a todo eso le sumas un sistema de recursos humanos patético y un sistema de organización patético, donde la persona no cuenta nada, donde es un número, literalmente un número, donde cuentan más las máquinas que las personas y te provocas un accidente y están más pendientes de lo que le has hecho al coche, de lo que tengas tú, pues eso es un suma y sigue, y al final de todo está al principio de oportunidad. Nosotros tenemos que ir a ponernos delante de un tren, para lo que se necesita muchísimo valor, ni tenemos que subirnos a una azotea, a un séptimo y tirarnos, para lo que se necesita muchísimo valor y una preparación mental. Nosotros tenemos un arma de fuego en la cintura, claro, es hacer un clic, es medio segundo, no se tarda nada, absolutamente. Y eso también influye cuando estás en el momento, pues en el pico. Claro, en el momento chungo tienes la pistola ahí. Eso me acuerdo, mi padre siempre dijo, la pistola fuera de casa. Tengo que ir a buscar un tren, buscar una... Es difícil, pero si estoy en ese pico en mi casa y en el armario tengo un arma de fuego, es muy fácil. Sí, yo me acuerdo que mi padre cuando se jubiló, lo primero que dijo, esta pistola fuera de casa, que aquí solo hace molestar. Y eso sí que me acuerdo que perfectamente. Hay una cosa que no comentas, pero que yo lo comento, que tiene que ver con el burnout, ¿no? Con una profesión como los médicos y en parte los profesores también, que nadie valora lo bueno, pero sí nos critican, valoran lo malo siempre, ¿no? Es decir, eso es algo que en la policía pasa más todavía. Sí. Nadie valora, salvo que cuando lo necesitan, y cuando lo necesitan dicen es que es su trabajo. Yo llevo casi 20 años haciendo servicios en los grupos operativos de respuesta en el sur de Madrid. Yo respondo a las llamadas de 091 y 112. No sé las que he respondido, pero haciendo una media fácil que 6.000 o 6.500. Puedo haber respondido a las 6.500 de manera decente, algunas mejor, otras peor, otras muy bien, otras con mucho éxito, pero basta que la 6.501 meta la pata y me grabe a alguien en un vídeo, me arruinan la vida, mi imagen, mi familia, me suben a redes sociales, no cuentan las otras 6.500 anteriores, nada. Todo el mundo se va a quedar con esa. Son procesos de frustración elevados. Sí. Bueno, aquí hablan de la BOPE brasileña, si es un sistema válido para delincuencia en ciudades, pero la BOPE es casi ya una unidad casi militar para tomar una ciudad de asalto. Es una unidad militar al uso. Sí. Ahora mismo en España, si actuamos ahora, no necesitaríamos a ninguna BOPE en España. Ahora, si me haces esta misma pregunta, si no hacemos absolutamente nada en política criminal, si me haces esta misma pregunta dentro de 10 años, no sabría responderte. Habrá que estar en aquel escenario. Sí. Ahora los criminales empiezan desde cero con diversificación de sus crímenes, o sea, se dedican a matar y a robar casi desde el principio. En América, si pasa, no sé en Europa, los criminales ya no tienen líneas rojas allí en América. Bueno, eso tiene que ver con los estadios de degradación criminal y las líneas rojas muchas veces son las que te permiten tener el territorio donde vivas. Es decir, los criminales en El Salvador hace tan solo 4 años no tenían líneas rojas, eran impunes. Hoy mismo tienen todas las líneas rojas del mundo. Entonces, si encuentras un líder político capaz de poner límites y poner líneas, seguramente la conducta de los criminales cambie. Si no asumes ningún coste y dices que todo va bien por miedo a que te llamen racista, xenófobo, fascista, o opresor, o represión policial o demás, pues claro, las líneas cada vez son más difusas. Sí. Y ahora una pregunta para ir acabando. ¿Qué pasa cuando se legalizan las drogas y las narcomenudistas, los pequeños camellos, pierden su cuota de mercado? Pues diversifican sus crímenes, dice él en América. En general, ¿cómo evitar que diversifiquen sus crímenes? Es decir, claro, el que es criminal y ya no puede traficar de una cosa, se pasa a otro ramo, ¿no? A otro tipo de delito, ¿no? El crimen es una cuestión de nichos. Hay muchos nichos, los nichos los debería rellenar el Estado. Todo aquel nicho que no rellene el Estado, lo rellenan los criminales. Si un nicho lo rellena el Estado, los criminales de ese nicho van a buscar otro nicho. Pues, yo qué sé, en Nápoles, en Italia, durante la época de la mafia, pues toda la autoridad que no tenía el Estado, una serie de nichos, una serie de cosas criminales, la tenía la mafia. No, hasta la basura, hasta recogida la basura. Recogida la basura. Pero la mafia es una concepción de clan criminal familiar, de familia tradicional, que se
se dividía en familias y en este tipo de familia tradicional, por ejemplo, la prostitución no se tocaba. Una cosa que dentro de los clanes no se tocaba. Eso era un nicho vacío. Pues entonces aparecieron personas primero eran armenios y albanos, luego fueron sustituidos, cuando estos se hicieron ricos, por personas subsaharianas, personas nigerianas que llegaban y ocuparon ese nicho. Todo nicho. La delincuencia es como la globalización, va al mismo ritmo que va el mundo. El mundo es un mundo globalizado, pues la delincuencia se ha globalizado. Es una cuestión de nichos. Todo nicho que no ocupe el Estado, ya habrá alguien que se especifique, que se especialice en ese nicho. Y si le robas ese nicho y dejas otro sin atender, irá a ese otro. Es así. Sí. Hay una pregunta de historia en Canal de Historia. ¿Inventó Isabel la Católica la policía cuando creó la Santa Hermandad? Bueno, la Santa Hermandad ya existía en cada ciudad, en muchas, y lo que hace es una policía, digamos, nacional de Castilla, que es la Santa Hermandad. Ahí sí que algo le damos de verdad a buenas horas mangas verdes. Bueno, es una forma, efectivamente, el problema es que no se puede obviamente analizar nada se puede analizar fuera de su contexto, ¿verdad? Pero evidentemente es una forma de policía, de alguna manera. Hay que entender que esto no es una cuestión de Isabel la Católica. Esto, en el mundo ha habido dos instituciones que han permanecido siempre, que son la Iglesia y los ejércitos, los soldados. Es decir, siempre hubo un guerrero para defender lo propio, para defender la familia, la casa, la granja, un guerrero, llámalo soldado, llámalo luchador, siempre hubo un guerrero para defender lo propio. Y siempre hubo un sacerdote para comunicarte con él, para trascender, para decirte que esto no acaba aquí, que todo tiene un sentido, ¿no? Esas dos instituciones han permanecido a lo largo de los siglos, de diferentes maneras. Fueron... cambió la religión, cambió tal, pero la función, eso ya sí. Platón, Aristóteles lo dejan claro, esos conceptos. Sí. Sí, coincido contigo. De hecho, el que quiera conocer un poco la historia de la Policía Nacional, tengo un programa con José Eduardo Fernández Barallobre, que era comisario de policía, y hizo un libro sobre la historia de la Policía Nacional. Lo recomiendo que lo veáis. Y habla un poco de los precedentes. Después tengo otros libros de la Guardia Civil, que tengo una pequeña serie de hombres de honor sobre la Guardia Civil con un amigo, que es Guardia Civil, que ojalá vuelva a hacer otro programa, a ver si vuelve un día a contar la historia de la Guardia Civil. Pues... Samuel, yo creo que ya no te quiero robar más tiempo, que descanses de tu trabajo, que te lo mereces, y espero que la gente haya conocido un poco más la situación que nos enfrentamos. Es verdad que mientras estamos todos tranquilos no pasa nada, pero cuando ves, ¿no?, que roban sientes... Yo, mi mujer, bueno, es como todo, ¿no?, la sensación de seguridad, ¿no? Viendo esa estadística, yo ya la tengo menos de la que tenía, pero aquí en Oviedo, por ejemplo, robaron hace poco en la calle de al lado, ¿no? Claro, el problema que hay de seguridad ahí, ¿no?, es cuando ves tu casa, ¿no?, tu casa mancillada, que es el lugar donde duermes, tus hijos duermen tranquilos. Volver a poder dormir tranquilo en esa casa tiene que llevar mucho tiempo. Sí. El problema es saber parar al lobo antes de que el lobo aparezca. Cuando el lobo está a lo alto de la colina, y hay que pararle para que no baje a la ladera donde vive, donde tienes la casa. Oviedo, el norte de España, todavía es una zona relativamente tranquila. Toda la degradación criminal ha empezado por las grandes ciudades, sobre todo Madrid, Barcelona, Zaragoza y el corredor del Mediterráneo, pero no esperemos a que esto inunde toda España, porque habrá un momento en que no haya vuelta atrás. Sí, coincido contigo y ojalá ganemos la guerra al crimen. Pero para eso necesitamos soldados. Y los soldados en esta guerra espero que sean la Policía Nacional, la Guardia Civil, los mozos, la Ertzaintza y la Policía Municipal, y no necesitemos que el Ejército haga esa función, que en tu libro describes un poco esa función. Pero en el libro Soldados, que hice hace poco el programa, hablaba también de de que la policía necesitase del ejército para esa función, y hablaba del peligro que eso conllevaba para la imagen del ejército, ¿no? Pero que lo ven factible en un escenario a corto plazo en Europa, como ya está pasando en muchos países. Claro. Sí, ya está pasando. Sí. Pues muchas gracias, Samuel. Espero que hayas disfrutado un buen rato aquí hablando conmigo, y el público, cuando veas el chat, que hay mucha gente y participan con respeto y aportando cosas. Gracias, Samuel, gracias a ti y a tus compañeros por permitir que las ovejas dormamos tranquilas y podamos contar ovejas mientras que vosotros patrulláis las noches, porque eso hay que recordar que en las noches, mientras todos dormimos, hay gente en algunas ciudades, 2 coches o 3, como puede ser en Oviedo, pero en Madrid mucha gente
patrullando para que podamos estar tranquilos, porque, por desgracia, algo que comentas en tu libro, cuanto menos policías hay es cuando más se necesitan. Los sábados de noche, cuando más crímenes hay, es cuando menos policías hay en las calles. Exacto. Y eso es algo que me parece a mí un poco absurdo, ¿no? A ti y a cualquiera con 2 dedos de frente. Sí, sí, sí. Pero el problema es que no todo el mundo tiene 2 dedos de frente. Muchas gracias, Samuel. Si quieres despedirte del público, decirles algo. Muchísimas gracias a todos. El mensaje está. Os pido que lo trasladéis. Cuanto primero lo sepa toda la sociedad civil, primero harán reaccionar a los políticos. Es el paso previo. Los políticos no reaccionan hasta que no ven la preocupación, hasta que no ven el impacto en la sociedad civil, porque los políticos solo ven votos. Y si no ven que el voto está condicionado por ese impacto, pues no harán nunca nada. Cada vez hay más gente que condiciona el voto a ese impacto, porque cada vez más gente siente y teme por su seguridad. Seguir trasladando el mensaje. Muchas gracias por estar ahí. Pues os recomiendo el libro de Samuel, que lo tengo aquí, y de Josema, Don't Fuck the Police, en el que veréis un poco qué pasará si no hacemos esta lucha contra el crimen ya y tomamos medidas serias. Podemos encontrar zonas no-go en nuestros barrios, y yo eso no lo quiero, porque no todo el mundo puede tener una casa con cámara de seguridad y alarma 24 horas. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa, que toca un tema sensible, un tema que es de la vida de todos, porque las guerras, por suerte, no nos tocan a todos cerca, pero el crimen sí nos puede tocar a todos. A todos vivimos siendo ovejas rodeados de lobos, pero por suerte hay una delgada línea azul, y en España también verde, que nos permite dormir tranquilos. Gracias a todos y buenas noches, que esta noche hay un policía velando por vuestra seguridad en las calles.